Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Derrota del Sporting de Gijón, y eso sí que es noticia, porque ya saben ustedes que 12 jornadas lleva el Sporting sumando, ganando 10, empatando 2. Bueno, la clasificación le deja muy cerquita del primero y del segundo. En estos momentos está jugando el Rayo Vallecano, que puede ampliar la distancia con el Sporting, o bien a 3 puntos o bien a 5, y un Huesca que le saca 3 puntos. Bueno, la conclusión es que en estos momentos no depende de sí mismo para los puestos directos, pero sí evidentemente depende de sí mismo para intentar subir, bien sea de una forma en el directo o bien en la promoción. El Real Oviedo, victoria ayer, victoria balsámica, victoria que le da tranquilidad y victoria que le acerca al playoff. A un punto está de entrar en el sexto puesto que ocupa en estos momentos el Cádiz. Lo analizamos todo ello, será en la jornada del GM, nuestro análisis de prensa, la entrevista con un problema que ha ocurrido durante la semana con la grada joven del Real Oviedo. Estará el presidente del Aparo, estarán nuestros aficionados y su tertulia, y estará Miguel Ángel Pino, que nos va a comentar, bueno, pues a quién se va a enfrentar el Sporting de Gijón contra el Barça B, y el Real Oviedo, que viaja en sábado a la tarde contra Osasuna. Todo ello es lo que conforma Juego de Dos, próximos 120 minutos. Vamos con la jornada del GP. Juego de Dos es la jornada del GM, aunque hoy ocurre un caso excepcional, y es que GM no ha podido estar porque ha tenido un pequeño problema a última hora, pero sin embargo él siempre deja montada su tertulia, siempre deja, bueno, pues montada a sus amigos, a la gente que quiere que lo acompañe. Les presento, Tony, buenas noches y bienvenido. Bien, hallado. Muy bien. Miguel Ángel Pino, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Tofi, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, lo he dicho, no puede estar el GM, pero sí pueden estar la gente que quería que estuviese con él. Y bueno, vamos a hablar un poco de la jornada. Bueno, empezamos si quieres por el Real Oviedo. Pues sí, empezamos por el Oviedo. Bueno, pues cuénteme usted. Bueno, pues otro partido, después de haber estado fuera de España un tiempo, un mes casi, bueno, 20 días. 20 días. Me encontré con un Oviedo todavía más desencajado que lo vi cuando me fui. Creo que el partido de ayer es para olvidar, solamente los puntos son lo único que recordaremos, de que hubo 3 puntos en un partido malísimo contra un equipo malísimo y con un Oviedo que no ofrece nada. O sea, un equipo de fútbol que faltan 4 jornadas para terminar y todavía no hay un patrón de juego, que todavía no hay un fútbol que se vea algo de fútbol. O sea, es que ves cualquier partido en la tele y después ves al Oviedo y dices, bueno, ¿dónde vas? O vas a ver el Vetusta por la mañana como fui yo y después vas al Tartiere y digo, hombre, por favor, aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que está muy mal, muy mal, muy mal. Después el Massa por fin que sale y demuestra que es mucho más jugador que todo lo que tiene el Oviedo en los últimos 6 partidos que jugaron. No sé, yo no entiendo a este entrenador. Anquela para mí está muy equivocado, o mal orientado, o tiene muy malos asesores, pero el Oviedo no me gusta nada más que los puntos. Miguel Ángel Pino, una valoración de lo visto ayer. Para mí lo más importante es la suma de los 3 puntos, ¿no? Y rectificar es de sabios. Anquela vuelve al sistema de 5 defensas, que también resultado le ha dado. Al final se ha dado cuenta que jugar con 4, los duelos personales siempre los perdemos, con todos los delanteros, y nos crean innumerables ocasiones de gol. Yo creo que tuvimos que llegar a Numancia para que se diera cuenta que el equipo con ese sistema no rinde, o no se adapta, porque al fin y a la postre es el sistema que todos los futbolistas practicaron y mejor entienden, ¿no? Porque ya vienen de las categorías inferiores, pero yo no sé por los motivos por los que en el Real Oviedo no ocurre eso. La verdad es que ayer el Lorca, para mí, desde aquella derrota famosa del Hispano por 10-0 en tercera división, el Carlos Tartiere, el peor equipo que pasó por Carlos Tartiere en mucho tiempo. El primer tiro que tiran a puerta al minuto 82. Con esto ya... Solo un tiro, es cierto, solamente un tiro a portería, para lo que es a portería. Tenían un pasillo por el lado de Saúl, aparte que Saúl y Mosa, no es que lo hicieran bien, pero es que ellos contribuían también. 3 cesiones atrás, 3 ocasiones de gol para el Real Oviedo. La verdad que, bueno, no me dice nada esta victoria. Lo que sí que sirve es para que la gente vuelva a ilusionarse, pero esta tiene que venir refrendada por una victoria contra el Osasuna, porque de no ganar a Osasuna, apaga y vamos. Dígame usted. Pues sigo decepcionado. La última vez que estuve aquí con vosotros
os dije que yo había apostado por Anquela porque cuando yo vi la noticia de que venía para el Real Oviedo, bueno, llevé una gran satisfacción porque no porque yo lo conociera, sino por la trayectoria que llevaba en los equipos que había estado. Pero sigue estando, sigue estando. Que sigue estando. Sí, sí, la trayectoria que llevaba era buena, pero sin embargo yo estoy decepcionado porque el Real Oviedo lo veo ahora en estos momentos solamente con unas declaraciones que hizo el entrenador, que dice que hacen falta que los jugadores trabajen en el campo, que no solamente es fiarnos por el sistema que tenemos, sino por la actitud. El entrenador, de por sí, y a los trabajadores, la actitud tiene que ser fenomenal. Le falta, yo creo que... Tú has estado en equipos y sabes que eso siempre no ocurre. No, la actitud, mira, la psicología en un entrenador es importantísimo. Yo, por ejemplo, tengo que defender a los entrenadores, en principio, porque en un equipo de fútbol la base más importante es el entrenador. Para que funcione esa sociedad, él es el responsable, él tiene unos asesores, él tiene un segundo entrenador, tiene un director deportivo, tiene un preparador físico, todos le pueden aconsejar, pero quien tiene que tomar la determinación final es el entrenador. Eso tiene título. Pero es que yo lo veo incapaz. A mí me da la sensación que este entrenador, cuando vino Oviedo, le queda muy grande el equipo. Le queda muy grande porque o es la responsabilidad que, ya lo dije la otra vez cuando el partido del Gijón, que dijo él, lo dijo claramente, que no había dormido, fueron una serie de peñas a un entrenamiento al Requesón y está loco, está nerviosísimo. Yo no sé si es que tiene un sistema nervioso, que es incapaz, no ve el fútbol, no ve el partido. No, de verdad. Yo ahora mismo, el Real Oviedo ayer me dio mucha pena por la actitud de los jugadores, porque si el Real Oviedo ahora se clasifica, como va, en vez de ir positivo hacia arriba, va hacia abajo, el Real Oviedo no sube, aunque se clasifique, porque es imposible poder hacerlo peor. La bola no la tenemos. Mira, dice aquí Pino que volvió al sistema de antes. Ayer Mosa jugó más bien en el medio campo que lateral izquierdo. No es que jugase con 5 defensas, estaban jugando... Era el sistema de antes. Era un 4-3-3 lo que estaba haciendo el Oviedo, con Mosa casi en el medio campo. No era los 5 defensas. Luego tenía un contrario, que una vez que te expulsan a un jugador, un entrenador tiene que siempre tener muchas variantes, ¿no? Él plantea el partido con un sistema. Según se desarrolla el partido, pues puede meterte un gol, puede pitarte un penalti, el partido se te complica y tú tienes que improvisar y cambiar sobre la marcha para poder al adversario ganarle. Le expulsa un jugador. ¿Sabes cuándo empezó con el cambio, Anquela? Primer cambio que hizo. Una vez que le expulsa a un jugador, le sobra Cristian Fernández, que era un lateral, a Mosa, lo pone en su sitio y saca un jugador en el medio campo como puede ser Mariga, y el Lorca marcha con una goleada de goles, porque se hace con el partido más cómodamente. Hay que ir a la escuela para eso, Hay que ir a la escuela. Yo ver, por ejemplo, un entrenador del Real Oviedo que no ve, vamos, Está cerrando, subió a Diego se incorporó a la zona de medio campo. ¿A quién? Ayer, no es que eso de... Diego avanzó, pero Diego se incorporó a la zona de medio campo. ¿Cómo que Diego? Diego estaba jugando el lateral derecho. Estaba todo el día, en el momento que echaron aquí, perdona que te lo diga, pero era un centrocampista más. A veces, tú date cuenta las veces que llegó a puerta y estuvo hasta por tener ese gol. Mira, Diego lo primero, que no puede jugar en medio campo. Diego, cuando es efectivo, es cuando juega de lateral derecha. Cuando sorprende en ataque, eso lo dijo Susaeta, nada más que jugaba Diego, lo sacó el entrenador Fernando Hierro. Sí, que más da que llegue 40 veces y no centra una bien. Bueno, metió 3 goles también, Diego, cuidado, Vale, pero defiende mal y... Si sube peligro llevará, ¿no? Pero si lo pones en medio campo, ahí no sorprende a nadie. Y encima al contrario ya está ayer se incorporó al cantando. centro campo. ¿Por qué jugó Mosa el partido que hizo? Más que nada, porque en la segunda parte jugaban con uno menos, Y claro, tenía una holgura por aquella banda izquierda que entraba solo. ¿El lateral derecho quién era allí? Sí. Pomares, que era zurdo, lo cambió a lateral derecho. Vamos, el lateral derecho era como si me pongo yo a jugar. Pero luego lo que te digo yo, el medio campo del Oviedo tenía ayer ocasión, una vez que expulsan y queda con un jugador superior numérica, en jugar con un medio campo en condiciones. Y entonces es cuando el Oviedo resuelve el partido.
Si el Lorca... resolver bien, falló una innumerables El Lorca ocasiones. Falló en con- innumerables ocasiones. Pero Lorca con 1-0 te llega en una ocasión y te mete de carambola un gol. Y te Bueno, el complica Lorca venía partido. de, señores, el Lorca venía de hacer unos últimos partidos muy aceptables, quitándole la presión como tenía. Bueno, no lo estaba haciendo tan mal. No, o sea que no. no menosprecien ustedes. Hay No, una no, victoria, no, se no, rompe yo- una no, racha. el Lorca- Se rompe una racha y no podemos, pero, no Carlos, podemos el verlo todo Lorca negativo. no demostró nada en Oviedo, joder. No, O fue sea, el yo estoy peor con Pino, equipo que lo que decía Pino es verdad. El Lorca, el peor equipo que pasó por Oviedo, punto. Y si vas a ver al Vetusta por la mañana y vas después a ver a Lorca, el San Martín juega más que el Lorca. Coño, te lo digo yo, que yo fui al partido, joder. O sea, no me digas tú a mí que el Lorca demostró algo en Es el que se dieron Tartiere. una serie de circunstancias, el portero cojo. Joder, cojo y Un tieso. jugador menos. Que sí, Un cojo y portero sordo. que era el Yo te reserva. estoy Cojo diciendo y de sordo. Segundo dónde, partido. El Oviedo metió ese te gol. estoy diciendo de dónde viene. Bien. Viene de hacer unos Vale. buenos partidos en los últimos tres partidos. La de Dios, ahí está. Bueno, ha descendido. hecho Ahí tres está buenos descendido. partidos, Vale. bueno. Ahora bien, Hay que jugar contra todos. ¿no? el atiende. Tocaba el último. Pero atiendo lo que te digo, Carlos. Mira, el Oviedo, aparte de los fallos, el fallo de Saúl, yo creo que en 100 no falla una, como el único que va a fallar en 100, porque No pasa quedó bien solo. para atrás. Hombre, por Dios, terrible. Pero bueno, hay otra cosa que no sé si ustedes notaron, pero yo creo que sí. Físicamente el equipo no está caminando ya. ¿Qué pasa? Los jugadores no corrían. ¿No? Eso de que físicamente, que el preparador físico, que es un Juan Camaney que vino importado, ¿no? El Oviedo físicamente está horroroso y termina la temporada ahogados. Y en el primer tiempo ya no caminaban, joder, ya no corrían, caminaban. Bueno, yo lo que sí te puedo decir en un equipo de fútbol, cuando un jugador no sabe, porque se está cambiando constantemente, se cambian sistemas, se cambian jugadores, entran unos, salen otros. Los jugadores actualmente no saben, ¿no? Cambiar no se ha cambiado mucho. 2 veces. ¿Eh? Cambiar no se ha cambiado mucho. Pero se ha todo cambiado lo- dos Mira, veces. te puedo decir, Y de mira. futbolistas no se ha cambiado mucho, Mira. exceptuando que hubiese una obligación. Haga Mira, usted te voy a decir, mira, un análisis. Toché antes no lleva, había salido, salió pero- de una lesión, este año no cogió el ritmo, físicamente estaba muy mal. Hubo partidos que el Oviedo pudo haber perdido. Yo te voy a recordar simplemente el Zaragoza aquí. Toché, la segunda parte, ya tenía que estar en el vestuario, no podía. Si tengo a Linares aquí en el banquillo, ¿cómo yo no utilizo a los jugadores? Toché, vete a la caseta, que va a salir un compañero que va a trabajar, porque estaba bien. ¿Quién es mejor actualmente, Linares o Toché? Anda, ya no lo sabe ni él. Pero Si el puede tema- ser Toché o puede El ser tema que Linares. tienen que tratar fundamentalmente ustedes hoy, el único que lo he intentado tratar es Pino, es el Real Oviedo tiene las limitaciones todas las que tú quieras, pero bueno, de aquí al final hay que tirar con las que tiene. Y todas esas limitaciones todavía nos hacen llegar al 7º puesto. O sea que malo no puede ser todo. Sí, pero a partir vamos- de ahí, un momento, si son ustedes tan amables, analicen ustedes cuál es el mejor sistema de juego, cuál es el mejor dibujo que le puede venir de aquí al final al Real Oviedo. Y no me sean ustedes tan negativos, pero analicen, como dice Pino, oiga, ¿están cómodos con los 3 atrás? Pues están cómodos, no están cómodos, lo veo, no lo veo. El decir, Hay que ir por ahí. el decir ahora, a falta de 4 jornadas, qué sistema es mejor. Que de si los- juega- de los no, dos, que son no. malísimos los que No, hacen. hombre. Con esos jugadores Que no. son malísimos, los dos sistemas son malos. Con los que pone él, son malísimos. Ahora, si tú me dices, coloca a Steven delante del Pero que centro no. y a Edo A ver, Cortina en medio del campo Mira, y juego con pero 3 en vez de tienes con que 4, perdonarme sí. que yo vuelva a entrar, porque la tertulia es vuestra, pero no puede ser malísimo cuando lo veo es el 6º equipo que más goles mete y cuando lo veo es el equipo que menos le chutan a gol. Joder, no puede ser todo tan malo. Yo Tienes quiero que perdonarme. yo quiero mucho a Oviedo, Joder, pero no estoy ciego. Pero, joder, por no soy eso, ciego. pero los datos son el los Oviedo datos. juega mal y yo veo el partido Pero los de datos casa son y los de datos. fuera. Pero aunque No, juegue no, mal, no. tiene una serie de virtudes. Y las tiene y las tiene. No. Pese y ¿Te aquí acuerdas lo que pese. dije yo antes de salir de viaje? Que necesitaba No me puedo acordar rezar, de todo. Rezar, que Pues sigan lo- rezando. Pues lo están haciendo que muy sigan bien. rezando. Pues rezan macho. muy bien. Que sigan rezando. Miguel Ángel Pino, ese es Yo sigo diciendo que es el menos malo para el equipo. Sí, porque fue cuando se Sí, consiguieron los mejores claro. resultados. Claro. Y ocupas racionalmente muy bien el terreno de juego, aseguras seguridad defensiva. Vas a llegar muy pocas veces a arriba, ver, pero las cantidades pero muy vas a hacer importante, daño. a ver, ¿cómo nos hacen normalmente los goles en segunda división? ¿Cómo se están haciendo el 50%? A balón parado, ¿verdad? A balón parado y otros que con no 3 pierdes los la- pierdes defiendes el balón en mejor. salida. Bueno, con 3 se defiende mejor el balón parado, ¿sí o no? ¿Tiene el portero, un Real Oviedo, un portero limitado en la salida? Sí. ¿Le viene bien los 3 centrales? Sí. Es un gran portero, pero no saliendo, es un buen portero Debajo de los palos. Pero no es un- Lo que pasa Entonces, que- ¿le viene bien protegerse así? Pues creo que sí, joder. Hay una cosa que estamos, yo creo, A ver. confundiendo. Una cosa sería el sistema
y otra cosa es la forma de jugar el Oviedo, la forma del sistema de juego, o sea, el juego. Un ataque organizado, bien contraataque, la verdad que en eso el Oviedo lo hace muy mal. Bueno, bien. En eso Jornada hay que 39. estar de acuerdo que no. 4 que de 5. Es que hay Jornada que... 39, eso no lo vamos a cambiar. El Oviedo tiene que tener un poco más de posesión de balón, con eso no te garantiza que vayas a ganar, pero por lo menos disfrutas, ¿no? Yo creo que el partido 4 de ayer, cambios el otro día. el partido de ayer fue el que más... Sí, ¿no? Fue el partido que más cómodamente ganó el Oviedo porque ellos no se acercaban, vamos, a la portería de Alfonso. Pero era un partido peligroso. Lo que te estoy diciendo yo, Sí. si juegas contra uno de los peores equipos que pasó por Carlos Tartiere, Que había dado una serie de que sustos en la las primera últimas parte se jornadas. queda con un jugador menos, Señor. Minuto que, 32. que tienes que aprovechar que al ser superior a la numérica, metes un hombre como Mariga en el medio campo y te haces con el partido totalmente. Que me sobra Cristian, Pero si con que el partido Colló... lo tuvo siempre. No, Sí. no, porque pudo Sí. haber en una Tú ocasión... mira las estadísticas Pero de bueno, lo que chutó uno y lo que chutó otro. 6 y 1. Mira, los jugadores, mira, Fabrini, que empezó jugando, no sé si lo sacó contra el Gijón, Sí. que salía de una lesión y se anticipó a sacarlo cuando todavía Fabrini podía recaer o algo. Resulta que Fabrini ahora ni cuenta para el entrenador, ni sabe Fabrini dónde tiene que jugar. Lo primero que tienes que coger a un jugador de esa calidad, los entrenadores, cuando yo hablo uno por uno, para que los jugadores rindan en el campo, tengo que saber dónde los tengo que colocar. Sí, a pero cada uno. vuelvo a decir lo mismo del primer día. ¿Tú esa calidad la viste? A Fabrini, Sí, yo digo, Fabrini, pregunto. yo no soy el entrenador, No, no, ni voy a pregunto, los no, entrenamientos, observo desde fuera. Yo Fabrini, te dije el otro día cuando Sí. vine aquí, que es un jugador de medio campo hacia adelante, Sí. donde, aparte de tener fútbol, lo que pasa que, claro, decías tú, no, es que es muy chupón. Digo, no, Fabrini conmigo no va a ser chupón, va a soltar derecha, va a soltar a izquierda, entra por el medio, Paredes, puede hacer gol, y es un jugador efectivo para el Oviedo. Hoy Fabrini, el día del Valladolid, que jugó en el sitio donde lo puso y jugaron todos mal, no podemos culpar a Fabrini porque la verdad no dio una, jugaron todos mal, ¿eh? y por la derecha, por la izquierda, por todos los sitios. No sabe, mira, el Fols está ahora en un momento que ya prácticamente está ausente, está ausente. Toché y Linares, anda mejor Linares, pero estaba jugando Toché. Quitó a Toché y volvió a poner a Linares, hasta ayer. Tuvo la gran ocasión, que parece mentira, que no se dio cuenta, la gran ocasión, y vuelvo a decírselo ahora, si estuviera escuchándonos en esta tertulia, el Real Oviedo tiene una cantera, tiene una serie de jugadores que hay que mirar por ellos, porque pueden ser el futuro. Y económicamente, si tiene jugadores que no los traen y tienen que pagar, si los tiene en casa, se va a ahorrar mucho dinero. Hay jugadores que son presentes, Tofi. Bueno, yo te digo, mira, hace tiempo que no sigo al Vetusta. Yo vi, y se lo dije en una ocasión que estaba Eduardo el Gemelo conmigo, vi a un chico que jugaba con el número 10 y me dijeron que era un tal Borja que lo habían cedido del Real Madrid. Yo no quiero presumir de ser un técnico que tengo mucho olfato para ver los jugadores, lo que sí tengo muchos años, muchos años de experiencia. Yo a ese jugador le dije, mira, lo coloco en el Real Oviedo y ese jugador me juega de titular en el Real Oviedo, se llama Borja. Fue de la cantera. Fue de la cantera, se marchó para el Madrid, el Madrid creo que lo cedió. Hay otro jugador que es Edu Cortina. Le dio una oportunidad contra el Numancia, en un partido de Copa que tuvo la mala suerte el hombre que se lesionó. Se olvidó totalmente de él. Es que no me entra en el entrenador del Oviedo que tenga esas cosas. Lo que dije el otro día de Steven, un chico que lleva pidiendo oportunidad, no es este año, años atrás, me parece que por el bien del club, yo estoy hablando por el bien del Real Oviedo, tengo que saber si este Steven puede ser un buen jugador para el Real Oviedo. Yo conocía muchísimos jugadores asturianos que debutaron con el Real Oviedo y no me entra en la cabeza. El señor Anquelas esté en un momento equivocando no quiere decir que no quiera el bien del Oviedo. Quiere No, decir pero que tiene otras te ideas digo la que verdad. a veces no coinciden con No con puedo vosotros. creer que asturianos jugando en el Vetusta o en equipos Esa es de otra historia. tercera división Esa es no otra. haya jugadores que puedan encajar en el Real Oviedo. Yo, Tofi... No, es que no lo creo, Yo no lo creo. pienso como tú en muchas cosas, pero lo que sí está claro es de que creo que una directiva, yo hablo ahora ya de la directiva,
tiene que poner condiciones también. O sea, yo vuelvo a acordarme de viejos presidentes de la etapa del Oviedo, pero siempre había alguna condición de decirle, señor, usted viene aquí de entrenador, pero tiene que tener por lo menos un jugador de la cantera en la primera plantilla y 4 entrenando. O sea, la primera plantilla es la que tiene que abastecerse por lo menos todos los años de un jugador de los dos. Y el Oviedo lleva 10 años, según echamos la cuenta el otro día, que no ha sacado ningún jugador, estando en segunda vez. Eso es lo que a mí me extraña. Eso es lo peligroso de hablando. Esa culpa no la tiene el señor Anquela, ¿verdad? Que acaba de llegar, ¿no? No, estoy diciendo que debe de haber, tiene que haber en los contratos alguna condición, por eso. Y señor Anquela. ¿Y cuántos presidentes ha habido en toda esa época? De 10 muchos años? Presidentes, pero hay uno que Mucha fue. gente ha cometido el mismo error. Hay uno que fue el que instauró esa norma. Y no voy a decir nombres aquí, pero Eugenio Prieto, pero está por escrito además. Sí, a mí me he contado que está por escrito. Eugenio Prieto era condiciones. Pero espera, el Real Oviedo cuando baja a segunda división, la mitad de la plantilla es de él. Hay otra cosa también importante respecto, ya entrando ya dentro del partido. Yo que vi el partido por la mañana del Vetusta y vi mejor juego, también estoy de acuerdo con Pino, que la táctica que pueda emplear el entrenador de 3, 5, 4 atrás no significa qué juego desarrollamos hacia adelante, ¿no? Porque el decir, no damos oportunidad, cerramos mejor, vale, pero hacia adelante, que es lo que me importa, meter goles para ganar partidos, no hemos mejorado nada en 30 y ¿qué partidos llevamos? Nada, no hemos mejorado 38. nada. 38. No hemos mejorado nada. ¿Que tenemos 59 puntos? Que son tuyos, esos son tuyos nada más. Me da la impresión de que los hiciste tú solo. Esos me dio mucha pena el otro día contra el Numancia, que tú dices que no encaja el Real Oviedo, le metieron 3 goles y podían haber metido muchos más. Que un equipo que no hay ilusión, cuando tienes a los jugadores que no hay ilusión, ¿por qué no hay ilusión? Porque es que los ves. Oye, Si están desencajados todos. Un inciso nada más. Este Aegón, ¿qué le pasa? Que es un gran jugador. Que no lo creo. Sacas a Madariaga en el minuto 90, faltando un minuto 91, haces un cambio ganando 2-0 sin haber ningún lesionado ni haber nada de nada. No lo entiendo, eso no lo entiendo. Ese jugador. Amarega, ¿no? Amarega, sí. No falta un minuto. Se había quejado Rocha. Bueno, nada, yo te digo que el día de Numancia yo fui al partido presente y es que entraban por todos lados. Y yo tengo diciendo, defensa de 4 nos entran. La gente piensa que cuando hay un por qué juega con ese sistema el entrenador, ya los conoce durante la semana. Y defiende mejor porque ahí con defensa de 5 pues se hacen coberturas, hay ayudas a la hora de defender. Y el 4 pues a Diego, mira, el otro día, el partido de Numancia, ya lo dijo, una descripción muy fácil. Saca a Saúl por banda derecha. Porque por banda izquierda, el lateral derecho del Numancia subía mucho, Medina. Entonces sacó a Mosa para taparlo, para que no lo hicieran con Valcárcel 2 contra 1. Pero claro, ¿qué pasaba? Que por otro lado subía Saúl. Con Mateo Essi, me cago la madre, entraban por ahí como querían. Claro, y hay cosas que, mira, yo también estoy muchas veces que no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace Anquela. Pero me daréis la razón que hay cosas que no se entrenan, que hay fallos individuales que eso no se entrena. Contra eso no hay nada que hacer. Claro, tú es que al otro día que remate Valcárcel, que es como yo de alto, 1,72, de cabeza ahí en el área pequeña. Pero estás trabajando. Si llevas un año trabajando con el equipo, no puede ser que en la jornada de 38 sigan desobedeciéndote los alumnos, macho. O sea, si tú estás de entrenador, tienes que exigirle. Está todo el partido llamando la atención. Está encarronado con él mismo, macho. Está encarronado con él mismo. Está todo el partido, yo no sé si. Está enojado con él. Porque claro, para eso teníamos que estar en el vestuario, a ver si exigen las indicaciones que él les dio a los jugadores, porque él se desespera y algunas veces hace gestos desaprobando a los futbolistas. Claro. Porque, pero que te mea. Sí, es que son fallos que en estas categorías no se pueden. Yo si tengo un entrenador como Anquela, que lo veo tan nervioso y así, a mí me desencaja, porque yo lo que quiero es un entrenador que en un momento dado corrija las voces que le tiene que dar, pero es que está haciendo unos desmanes y unos espavientos y tal, que digo, bueno, este tío... Yo lo que trato de deciros, con respecto, si llegamos a hacer el programa el viernes en lugar del lunes, y hubieseis hablado de Lorca, hubieseis hablado con cautela, con tranquilidad, diciendo es un equipo que ya no tiene presión, que puede presentar un partido complicado, que puede... En el momento que los ves, dices, joder, vaya banda. No, tampoco.
Coño, si los ves, pero si los ves, Carlos, no puede pero ser. si es una banda, si lo vimos todo. Pero tú le ves el partido. Sí, claro que lo veo. Yo conozco el entrenador. Que no lo voy a ver. Una de las cosas que tiene Solo que faltaba tener, el cornetín. No puede ser que cuando ganamos el rival sea una banda y no puede ser. El entrenador, me niego, que es el primero que tiene que conocer a los jugadores. Sí, hombre, claro. Ya te digo yo, y para hacer el sistema que él quiere, tiene que tener unos jugadores y adaptarlos al sistema que mejor puede rendir en el equipo. Y él, a sus jugadores antes, durante la semana... ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Anquela. Correcto. Los jugadores tienen siempre que mentalizarlos. Correcto. Y que al contrario hay que respetar, aunque sea alcoholista, que no salgan ¿Y crees que no lo confiados. hace? Sí, lo hace. Pero lo que no puedo yo es tenerle miedo. Al contrario, yo quiero ir a ganarle, porque somos mejor que él, porque tenemos más fuerza y más poderío que ellos. Esa es la mentalidad. Había un entrenador... ¿No la tiene? No la tiene, si los jugadores salen entregados. Si es que Anquela tiene miedo a ir a ganar, tiene miedo a perder, principalmente. Fíjate tú, un entrenador que antes de empezar el partido está planificando todo porque tiene miedo a perder. La prueba es que tenemos muchos partidos aquí que vemos en casa, como vino el Albacete, como vino el Barcelona Atlético, como vino el que nos ganó el Alcorcón, que nosotros no llegamos a la portería contraria. Ayer tiramos 6 veces a puerta. No llegamos. Y hubo partidos de haber tirado 3 veces a puerta. Pero en toda la primera parte no llegamos muchos partidos a tirar a gol. ¿Y cómo es eso, tirando tan poco a puerta, que es el equipo, es este equipo que más goles mete? ¿Quién los mete? ¿El contrario en propia o cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Dígame usted. A mí lo que funciona es esto. Dígame. Tú que eres de estadísticas, mira, ves si no hubo partido. Pues te lo digo. Que se hubieran tirado 3 veces a puerta. Te lo voy a decir. El Real Oviedo tira más veces a gol que el Sporting de Gijón. ¿Qué le parece a usted? No lo creo. ¿Que no lo cree? No lo creo, no. Mañana tiene usted la estadística. Esas estadísticas la no tiene las usted en casa. No la las tiene, creo. la tiene. ¿Y la de que es el equipo que menos le chutan a gol? ¿La tiene clara? ¿Que ¿O menos tampoco? le chutan a gol? Sí, señor. Al Oviedo, que menos permite que le chuten a gol. ¿Qué le parece a usted? ¿Vamos a quedar campeones o qué? No. He dicho, los datos son los datos, no son míos. que Son más- los datos. 38 partidos. El equipo que más facilidades dio de cara a que le metan goles defensivamente, y con esos 5 defensas, 3 centrales y 2 laterales que me dice Pino, Sí. le metieron una cantidad de goles que le perdieron el partido. Mira, te voy a decir, por ejemplo, en Zaragoza, Yo estaba ahí en el campo. en Tenerife, defensa, Cristian, contrario, de espalda. Pero ¿por qué me, atiende. ¿por qué me lo ponéis tan a huevo? No, y no los te 10 ¿por qué me lo ponéis? ¿Y esos 10 partidos seguidos que estuvo sin perder? ¿Ahí qué pasa? A ver, ¿por Los qué partidos me lo anteriores. ponéis? Esos 10 en los que el equipo fue muy fuerte en Huesca, fue muy fuerte No, en Huesca, mira. en Mira, Vallecas. ahí fue donde ¿Por qué? empezó. ¿Por qué? No, si lo Pero ¿por qué me lo ponéis tan a donde empezó huevo? la decadencia fue en Huesca. Que No, pudo no, haber, señor. que pudo haber No, no, ganado. señor. En Huesca No, pudo no haber sé. ganado. Sí, señor. ¿Eh? Ahí no empezó Porque ninguna decadencia. Me fallaron un penalti y creo que metimos. ¿Sabes dónde empieza un el gol problema o- del Oviedo? El Oviedo empieza en la expulsión del señor Rocha. En Cádiz. En Cádiz. Ahí es donde el Oviedo pierde 2-1 en un partido que tenía. Y en Madrid. Bueno, estaba muy abierto. En Madrid contra el Rayo Vallecano, un partido que tenemos ganado. Ahí vino la decadencia. Y del eso es Oviedo. una decadencia. Huesca. Ir a empatar contra el primero y el segundo. Eso es una decadencia fuera. Pero podíamos haber tenido 3 puntos. Sí, hombre, Tú sabes que el empate es un Y punto. cero Tú sabes también. que el empate es un punto nada Y más. cero. Es verdad que cuando jugamos en Cádiz no lo hicimos bien tácticamente. Bueno, nos pusimos 0-1, ¿no? Nos Cádiz. pusimos 0-1. ¿Y luego qué pasó? Usted ahí no pudo entrar. No pudo entrar. Bueno, pero es que, Carlos, Cádiz. si nos fijamos en la clasificación... Bueno, es importante. Es Están- el reflejo, por están- mucho que están digamos. todos bien, no hay Sí, uno que pero. esté mal. No, hombre, no, Pino, no seas. Hombre, Granada sí ganó y 58, Pero- da un punto al Oviedo, está haciéndolo fenomenalmente. No, mira dónde está Córdoba, dónde está Pero Barcelona Córdoba, Atlético con todo el dinero que tiene. El Córdoba ya es un equipo que iba haciendo malas plantillas y así lo está pagando. Todo lo que tú digas, pero con Barcelona tanta- dice que con no. tanta- Sin embargo, el Córdoba contra el Huesca, si viste el partido, fue un partidazo. No me digas a mí que el Sí, sí, Córdoba pero jugó bueno. mal. Bueno, No va yo- jugó bien. Un partido muy abierto, sí. ¿O no? Sí, lo vi. Y no hubo fallos, como en el Oviedo, no hubo nada de nada. El Córdoba jugó bien al fútbol. Bueno, y pues Y el otra- Huesca se sale. Yo me cuesta creer que. Ese Ah, fútbol- por cierto, más mi bonito, ordenador suele ser Miguel Ángel Pino, aunque yo tengo mis datos, pero un trozo de mi ordenador es Miguel Ángel Pino. Y mañana te pone los datos de los que estamos hablando, que es la realidad. Entonces, lo que ha podido descubrir este señor, y ese es el foco de la discusión hoy, es si ese dibujo le va bien el Oviedo o no le va bien.
Es muy importante. Y por lo que se ve, Bueno, es yo el sigo que mejor le rezando. va. Yo sigo rezando porque me encantaría que el Oviedo jugara la promoción contra el Sport y encima que lo ganara. Después, antes, lo que decíais antes sobre el Vetusta. Ya que sí, soy el de lo Vetusta hay viejo. muy buenos futbolistas, pero tenéis que daros cuenta que el Vetusta se estaba jugando para quedar primero en la tercera división. De hecho, lo ha logrado, ¿no? Yo creo que los chavales van a tener en su momento sus oportunidades para el año que viene. Señores. Para el año que viene Oye, no, yo quería hacer un Últimos inciso 5 nada más. minutos, Un sí. inciso, mira. ¿Qué hay que hacer a partir de Yo, ahora? no, pero Cuéntame. yo estuve en el partido del Vetusta el domingo y quiero hacer una llamada de atención, nada más, de atención. Había bastante gente en el campo de fútbol. Me da mucho gusto que el Vetusta lo siga la gente y todo. Y había un niño de 5 años que pesa 7 kilos jugando con una pelotita en el campo 2. Y bajó como un fiera una persona que trabaja en el club, debe ser fontanero, mecánico, dentista, no sé, algo, trabaja en el club, a llamar la atención al niño de forma alterada y tipo Anquela, ¿no? ¡Que fuera del campo y tal! Oye, chaval, es un niño de 5 años, no había nadie, estaba jugando el Vetusta. ¿Cómo le llamas la atención a un crío de 5 años delante del padre socio, accionista? Ahí no manchas nada, no estropeas nada. Creo que los nervios se están perdiendo hasta en los utilleros. Pero por favor, que alguien llame la atención. Tofi, ¿qué hay que a ese hacer señor. para llegar ahí a un punto? Vamos a ver, dime algo positivo, Bueno, pues, que estáis los es dos que- muy negativos. Sí, es que nos queda poco tiempo, pero Nos quedan 2 minutos. Hay que seguir poco rezando. tiempo. Entonces. Digamos- Relativamente, Vamos a la novena, los dos. si somos capaces de ganar en Pamplona, que yo creo que el Oviedo puede ir ahí, puede ganar, Claro que puede ganar, claro que puede Muy ganar. puede complicado, ganar, y que difícil, es tío, complicado, hombre, pero eso bueno. Pero es un partido muy jugó difícil aquí. para los dos, evidentemente. Pero según están anímicamente los jugadores, Pero que están bien. no están bien. No. Yo lo veo anímicamente, Físicamente, a nivel individual y eso, no los veo bien. Yo le daría ánimos a Anquela a ver si hay manera de que los motive y que haga la alineación ideal, que todavía no dio con ella. Todavía no dio con ella. Tony, Yo sigo rezando. No tengo más palabras que seguir rezando porque viendo el juego que tienen, ilusión ninguna. Y voy a ir a Pamplona, ¿eh? Yo voy a ir a Pamplona. Tengo amigos en Pamplona y voy a ir a Pamplona. muy bien, Miguel Ángel Pino, ¿qué hay que hacer para Nos vemos en Pamplona. seguir teniendo la ilusión? Recobrar aquel equipo que finalizó la primera vuelta, el equipo que estaba muy bien asentado en terreno de juego y que presionaba salida al balón del contrario, y después las pocas oportunidades que tenía, pues las aprovechaba, y si no era capaz con el movimiento, teníamos la estrategia que nos daba los 3 puntos. Es lo que queda, los jugamos Hay contra que la Osasuna. resaltar las virtudes e intentar esconder un poquito Es, ahí es la debajo. última Hay que oportunidad, resaltar, ¿eh? hay que Como De guardar. no decir, ganamos- vamos a entrar. Si yo no creo que la ganamos en última. Osasuna, apague y vamos. Sí, Bueno, ya yo creo me- que no hay que ganar, hay que no perder. Ganar, bueno, sí se No, puede fenomenal, pero hay que intentarlo. es ganar, es un partido a ganar. Que Yo es que creo después nos tenemos... Después, tiene que ganar. Si no gana. ¿Y en Pamplona qué dice? No, te dirá lo mismo que tú y yo aquí. Seguro que no, Claro. Se juegan los dos. tenemos que se hacer juegan 9 los dos. puntos. Se juegan los dos. 9 puntos salen con los de casa, ¿no? ¿No salen con los de casa, Sí. los 9 puntos? No, en casa, sí, bueno. No, en casa tenemos 2, ¿no? Tenemos el Rayo, esto sería Claro, Leti Huesca. y Huesca. Huesca. Y Sí. vamos a León. Ah, es verdad, tenemos el León y tenemos Osasuna. Bueno, mándenle por favor un recuerdo al señor Eduardo a don Eduardo. y a Anquela, los dos. A Eduardo, sí, un abrazo y que pronto nos vamos a ver. Claro que Y a Anquela, que por favor que se tranquilice. Tofi. Sí, principalmente sí, que esté tranquilo el entrenador y que eso seguramente con tranquilidad le va a permitir, cuando las cosas están en dificultad, pueda hacer sus cambios y sus combinaciones, porque cuando estás tan nervioso, el fútbol es terrible. Al entrenador, bueno, nosotros conocimos aquí a un gran futbolista que fue Marcelo Campanal, y tú le preguntaste: oye, Marcelo, ¿y por qué no fuiste entrenador? Dijo: porque yo hoy estaría muerto. Lo dijo así de claro. Y este hombre debe tener un corazón a prueba de bomba, porque es imposible que esa agitación en un partido, yo creo que cuando llega a casa tiene que ir deshecho. Es lo que se sufre constante. Yo le pido tranquilidad, Anquela, tranquilidad, da con la clave que tienes. Yo creo que tienes jugadores ahí para poder mover Mucha el tila equipo. y mucha tequila. Más que tranquilidad yo le pediría resultados y más, Bueno, más, los resultados, menos, ¿qué menos más van saliendo, quieren? más menos van saliendo. Señores, nos vamos con la sección. Bueno, esperamos que el GM esté con nosotros la próxima semana. Le pedimos a Miguel Ángel Pino que se quede con nosotros en esa sala de espera hasta el final, hasta el análisis de los rivales. Tiene que analizar al Barcelona B y tiene que analizar
a Osasuna y muchísimas gracias a Toni y muchísimas gracias a Tofi. Nos está esperando la gente del análisis de prensa, nuestros periodistas en un momento. Llega el análisis de prensa a Juego de Dos, llegan nuestros periodistas. Juan, buenas noches y bienvenido. Muy buenas, Carlos. Y Marco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, analizamos la prensa. Lo primero, vuestro titular. Juan, ¿cuál sería el tuyo? Algún día tenía que llegar. Perfecto. En el caso del Real Oviedo. Anquela y el Oviedo se aferran al sistema que mejores resultados le da. Perfecto. Bueno, os doy primero los de la prensa asturiana. En el caso del Sporting, Cristian frena al Sporting. O la racha del Sporting se frena en la Romareda. Bueno, pues sí, desde el 4 de febrero que no perdió el Sporting, muchas victorias, muchas jornadas sin encajar goles y muchos partidos en los que ganó gracias a Mariño o sumó gracias a Mariño, y como los porteros rivales también cuentan y el Zaragoza tiene un buen equipo, tiene un gran portero que evitó la remontada del Sporting, yo creo que en una de las mejores segundas partes del Sporting de lo que va de temporada. Casualidades de la vida, cuando mejor juegas es el día que no ganas o el día que pierdes, pero yo creo que le lastró mucho unos primeros minutos un tanto dubitativos, no digo fallos defensivos, pero sí dudas, y no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a que la defensa del Sporting estuviera con algún tipo de dudas, algún atisbo de fallo. Bueno, y el Zaragoza juega, tiene buenos delanteros, Borja Iglesias es uno de los 9 más completos de la categoría y le armó un taco al Sporting en 2 ocasiones, pero quitando esas 2 jugadas y el larguero ya de última hora cuando estaba el Sporting volcado en la portería Maña, yo creo que el Sporting mereció mucho más. No sé si ganar, yo diría que incluso los 3 puntos, pero por lo menos no perder de un campo muy complicado ante un rival que también lleva una segunda vuelta junto con el Sporting, el mejor equipo de la segunda vuelta de la competición. Duelo de tú a tú, igual que vino el Rayo al Molinón, se jugó de tú a tú y ganó el Sporting, se fue a Huesca y ganó el Sporting en otro duelo también de alturas, pues bueno, ahora tocó perder. Yo creo que en el peor momento, porque es cuando ya queda poco tiempo, encima el Huesca había ganado minutos antes, eso yo creo que también pudo ejercer un poco de presión en los jugadores del Sporting, pero bueno, no siempre se va a ganar, está en una posición privilegiada, que ya quisieran 19 equipos de la categoría y quedan todavía 12 puntos y puede pasar cualquier cosa. Bueno, el Oviedo se reencuentra con la victoria, o el Oviedo gana. Sí, el Oviedo se reencuentra con la victoria, ¿no? El Oviedo tenía que ganar porque venía con un equipo que no tenía nada que hacer, ¿no? Es decir, el equipo de Lorca, un equipo ya descendido, un equipo que fue de lo peor que pasó en mucho tiempo por el Carlos Tartiere, y el Oviedo con su sistema fetiche, digamos, con el 5-3-1, pues realmente fue mejor, empezó jugando muy bien los primeros 15 minutos, luego se vino abajo por el miedo yo creo que a encajar un gol de Lorca o porque veía que las cosas le podía dar algo de margen a Lorca, pero el equipo de Anquela fue muy superior, puso a un hombre en punta que con su trabajo pues tuvo la recompensa de los goles, como fue Linares, y tuvo un trabajo extraordinario en las bandas, tanto con Johannesson como con Mosa. Frenad al ascenso directo, Juan. Sí, porque fíjate que había llegado el Sporting a colocarse líder durante 3 jornadas, estuvo líder después de ganar en Huesca, el Rayo, aquellos partidos en los que no encajaba goles y sumaba de 3 en 3, pero bueno, el Huesca paró su caída libre, lleva 4 victorias seguidas, se ha vuelto a meter ahí otra vez, y el Rayo Vallecano, pendientes un poquitín de lo que haga esta noche contra el Granada, pues puede sacarle un pequeño colchón. Si el Rayo gana, ya 5 puntos, quedando 12 en juego, va a ser un rival ya muy complicado de que falle 2 veces y tú aciertes las 4. Pero bueno, 3 puntos con el Huesca, con el golaveraje ganado que tiene el Sporting, yo creo que todavía puede pasar cualquier cosa. Hay muchas combinaciones, muchos rivales que se juegan algo por arriba o por abajo. Hay partidos que no, por ejemplo, los dos tienen al Lugo, que no se juega ya nada por ningún lado, pero el Lugo, por ejemplo, es un equipo amigo. No olvidemos lo que pasó hace 3 temporadas, cuando... ¿Esta año también? Bueno, podría ser. Se está comentando la posibilidad de que, oye, el Lugo no se jugaba nada aquel día contra el Girona y consiguió un empate que al Sporting le sirvió por el ascenso. Con esto quiero decir que puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. Igual viene el Barça B el sábado al Molinón y el que menos te lo esperas te mete el agua en casa. O igual vas luego a jugar fuera cuando más complicado piensas que va a ser y consigues la victoria, ¿no? Son 4 por 3, 12 partidos fundamentales para el Sporting, los 4 del Sporting, los 4 del Huesca y los 4 del Rayo, más el de esta noche uno más. Y yo creo que no hay que tirar la toalla porque se haya perdido un día, es verdad que ahora está más complicado que la semana pasada, pero insisto que ya quisieran 19 equipos estar donde está el Sporting.
Caso del Real Oviedo, 4 cambios en la alineación titular. ¿Te esperabas esos cambios? Hombre, yo me esperaba cambios, me esperaba que volviérase al sistema con Mosa en el lateral y Johannesson en el otro lateral, pero no esperaba la inclusión, por cómo venía haciendo los cambios últimamente, de David Rocha, ¿no? Yo creo que fue el futbolista que mejor estuvo en esa racha tan positiva que tuvo el Real Oviedo, y yo creo que merecía estar, porque es el jugador distinto, ¿no? Es distinto a Mariega, es distinto a Giri, y es yo creo que el complemento en estos momentos dentro de la plantilla que tenemos de Fall, ¿no? Es decir, le da más seguridad pues a Saúl, le da más seguridad a Fabrini, que bueno, de momento no ha demostrado ese cartel que trae, ese aureola de buen futbolista, de momento no lo ha demostrado, pero por ejemplo cuando estuvo Aarón, cuando está en la media punta Saúl Berjón, pues es distinto porque el equipo se siente cómodo con un jugador que llega y cada vez da pases en concreto buenos a los delanteros y a los hombres de la media punta. Bueno, los próximos partidos de esos 3 equipos son contra equipos que están metidos un poquito abajo, prácticamente muy similar para los 3, ¿no? Sí, quedan 2 salidas complicadas para cada equipo y 2 partidos en su campo, digamos, más asequibles, pero bueno, todo puede pasar. Es que te digo, el Zaragoza solo perdió esta segunda vuelta con el Sevilla Atlético en la Romareda. El día que menos se pensaba, pues perdió. Yo no me fío del Barcelona B, no me fío del Granada allí, no me fío del último partido, o del partido antes en Tenerife, que aunque ya no se juega prácticamente nada, que está en tierra de nadie, pero tampoco tiene que ser nada sencillo, y no me fío de la última jornada contra el Córdoba, y a partir de ahí empiezan a todo tipo de cábalas, si el Córdoba va a estar descendido o no, si el Alcorcón, que juega contra rivales del Sporting, va a estar pasándolas peor o no, qué va a pasar con el famoso Oviedo Huesca de la última jornada. Bueno, son muchas cábalas y yo creo que lo mejor es centrarse en hacer lo nuestro. Si el Sporting gana sus 4 partidos, yo estoy convencido de que va a subir directo. Bien. Y aunque no suba directo, va a llegar con una fuerza al playoff que imagino que será el rival a evitar. Bueno, había un lema durante la semana, lo había dicho el técnico, el de intentar ganar, convencer y enganchar, que se cumplió. Lo de ganar evidentemente sí, pero lo de convencer y enganchar logró... Se logró ganar, que era lo fundamental, ¿no? Es decir, tú tenías al Lorca, tú tienes al Sevilla Atlético, que son equipos descendidos, que tienes que ganar sí o sí, si quieres aspirar a estar entre los 5 primeros, ¿no? Realmente se enganchó los primeros 10 minutos al público. ¿Por qué? Porque realmente sales con esa predisposición de irte arriba, con esa cosa de ganar el partido, pero yo creo que no se mató el partido, ¿no? Hubo momentos que la gente silbaba porque veía que el equipo jugaba muy lento y jugaba hacia atrás. Era un día que yo creo que era un día para golear, es difícil golear en esta categoría, pero el equipo con uno menos, el Lorca, un equipo que no te hacía nada de miedo, el portero lesionado, cada vez que iba arriba tenía unos dolores en su tobillo porque tenía un esguince desde el minuto 10, y yo creo que si hubieras goleado al Lorca, la gente hubiese salido contenta del estadio. La gente sale contenta del estadio porque estás a un punto de meterte otra vez en playoff, porque has ganado, y realmente el fútbol profesional es lo que demanda, la victoria. Bien, os pido una opinión, no tenemos hoy a nuestro árbitro, lo tenemos de permiso, el colegiado de la Romareda. A tu opinión, Juan. Bueno, Baraja comentó, no es que se haya quejado, comentó que quizá el primer gol de Zaragoza había una posible falta sobre Barba cuando roban la pelota. Bueno, no lo sé, no hay unas imágenes tampoco muy claras, muy nítidas, podría ser falta o no, el caso es que no la pitó y no se puede el Sporting tampoco acoger a que puede haber sido o no haber sido, el caso es que dejó seguir y fue gol. Por lo demás, yo creo que bueno, no influye tampoco en el resultado. Bueno, el entrenador del Zaragoza se queja de algún posible penalti, algo que hubieses podido apreciar. Que yo recuerde ahora mismo, creo que no. Esto es como el Madrid-Barça, que se queja el Madrid y se queja el Barça. Sí, pues esto parece. Ya sabes cómo va esto. En el caso del Real Oviedo... Bueno, Carlos Tartiere lo recordamos porque ganamos, con ese árbitro ganamos al Sporting de Gijón. Mal porque intentó dejar jugar más de lo permitido, porque hubo un penalti clarísimo a Linares que no pita, y a la mínima que un futbolista hace una protesta leve, pues a un Linier o a él, le saca una tarjeta y saca 3 tarjetas innecesarias, creo, al Real Oviedo. Bien.
Se produce una coincidencia en la prensa y es que a la mayoría de los futbolistas les pone aprobado, pero no destaca Claro, nadie es de que forma extraordinaria, tanto en el caso del Oviedo como en el caso del yo creo que el Sporting. Sporting jugó un muy buen partido. Pero ponen aprobados, te quiero decir que no hay notables, Claro, no hay... porque partimos. Buen partido en líneas generales, aprobado, porque la primera parte fue maleja y la segunda bastante buena. Y encerrando al rival, y todos pensamos viendo el partido que iba a acabar cayendo el gol. Y de hecho me comentaba gente que estuvo en la Mariona allí en Zaragoza, que aficionados locales les felicitaban después del partido, decir, jolín, qué bien jugasteis, normal que estéis arriba, y que había sido de lo mejor que había pasado este año por la romaría del Sporting. Pero al final lo que mandan son los goles y el Sporting perdió. Por eso yo creo que sí, porque podemos hablar de que Rubén, Johnny, Carmona arriba, más Nano, hicieron un buen partido, intentándolo, mala suerte en el remate o acierto del portero del Zaragoza. Por eso aprobaron, pero no tiene un notable ni un sobresaliente, porque eso hubiera sido si hubieran tenido la fortuna y la chispa de haber conseguido otros 2 goles para ganar el partido, o al menos uno para empatarlo. Sergio Bergantiños más o menos bien, sobre todo, insisto, en esa segunda parte, llevando el peso de cada vez que el Zaragoza salía recuperaban ellos y volvía el Sporting a la carga. Y atrás los centrales, bueno, buena línea en la segunda mitad y esos 2 fallitos en la primera que hicieron, ¿no? que el Zaragoza ganara. En el caso del Real Oviedo, aprobado sin más. Yo destacaría 4 futbolistas con sobresaliente. Destacaría sobre todo a Forlín en defensa, porque hace internacionales a Carlos y a Cristian, es decir, con su presencia, con su saber estar. Destacaría a Mosa, porque hizo un partido muy completo, a David Rocha y sobre todo cuando un futbolista mete 2 goles, le hacen un penalti y el trabajo que hace, como fue Linares, yo le pondría un sobresaliente. Perfecto. Yo hay una cosa que no entiendo en el Oviedo, no la entiendo en el Sporting. Hay un futbolista que sale permanentemente en el Sporting y que suele generar bastante murmullo como Rubén. No entiendo que en el Real Oviedo, por ejemplo, Aarón también sea uno de los sustituidos excesivamente pronto, no en este partido porque empieza de segunda. En el caso de Rubén... Yo creo que es un poco por eliminación. Cuando en la segunda parte hay cambios y el equipo va ganando, pues dices tú, bueno, vamos a intentar aguantar el partido, entonces... Sí, había hecho el gol. A ver, en este caso concreto del partido de Zaragoza, Johnny estaba desbordando por la izquierda, si no se iba las ponía y puso balones muy peligrosos. Carmona es un jugador que en cualquier momento te hace algo distinto y aunque parezca que está agachado, al final es un jugador que te puede armar y solucionar un partido. Y estando perdiendo como perdió el Sporting, quitar a Nano Mesa, que era el delantero específico, hubiera sonado feo, ¿no? Decir, oye, estamos perdiendo y quitas al delantero centro, aunque metas a otro, como era Michael Santos. Yo creo que, bueno, un poco por eliminación, por no cambiar el dibujo. Baraja no es de decir, voy a acabar con 3 centrales, y voy a subir a 2 arriba, ni voy a subir a un central al minuto 90 que remate. Él procura mantener el dibujo táctico inicial. Entonces, al final es casi hombre por hombre. En vez de media punta, estuvo unos minutos con 2 puntas, pero poco más suele modificar y por eso le suele tocar a Rubén. Marco, ¿se van a veces los buenos demasiado pronto? Sí, yo creo que Anquela suele cambiar muy poco su plan, ¿no? Es A+3, es decir, excepto en el Molinón, en el que sí sorprendió con los cambios e incluso pudo haber ganado, logró empatar el partido. Es decir, los cambios son hombre por hombre y son muy evidentes, ¿no? Loché por Linares, Aarón por Fabrini o Fabrini por Aarón, y yo, vamos a ver, yo preferiría a Aarón, pero tampoco lo veo fino. Es decir, futbolista, que no sé si es por su forma de vida, no sé realmente, pero bueno, los comentarios es que es un poco vegano, que su forma de alimentar es un poco rara, le veo que no le da el fuelle. Es decir, tiene un fuelle para 60 minutos, porque en los últimos partidos se ve incluso sobre el minuto 30, minuto 40, pues tomar unos sobres de glucosa, pero como futbolista yo prefiero, porque de momento ha demostrado más Aarón que Fabrini. Fabrini de momento ni está ni se le espera. Que no ha probado la fabada todavía, Aroñido. Posiblemente, creo que no. Eso es pecado, eso merece suplencia inmediata. Hablabas tú de 4 finales, sin margen de error, evidentemente, se ha quedado el Sporting. Muy poco, depende de lo que hagan Huesca y Rayo, pero en principio yo creo que todo lo que no sea 12 puntos de 12, el Sporting lo tendría muy complicado para subir de manera directa. Pero bueno, vamos a centrarnos en momento en ganar al Barcelona B, en el Molinón, que llevan varias derrotas consecutivas. Y todavía se juega en la permanencia, están a 6 puntos de la permanencia, así que van a venir a darlo, imagino, todo como último. En caso de no poder lograr esos 2 primeros puestos, se irían 4 finales y otras 4 más. Sí. ¿Preparado el equipo para todo eso? Yo creo que sí. Yo creo que Baraja ha sabido darle, aparte de una estabilidad técnica a los jugadores y táctica, ¿no? de hacer las cosas con lógica y con normalidad, aprovechando la buena plantilla que tiene,
ha demostrado que ha sabido levantar el ánimo de la plantilla en el peor momento de la temporada, que fue después de perder en el Carlos Tartiere, cuando ya firmábamos todos casi el 6º puesto, estábamos a 4 o 5 puntos del playoff, y supo levantar aquello. Empezó a ganar en casa sin parar, y de hecho lo hizo siempre. De todos los partidos que ha jugado Baraja como entrenador del Sporting, los cuenta por victoria en casa, en el Molinón. Pero ha sabido que la plantilla olvidara aquello, empezara de cero, fuera partido a partido, fuera sumando hasta ponerse líderes, y ahora bueno, han empatado en Cádiz, un campo complicado, y han perdido en la Romareda, además de haber ganado en Valladolid, haber ganado en Huesca y el resto de partidos, ¿no? Yo creo que están en un sprint muy bonito ahora, los 3 equipos, Rayo, Huesca y Sporting, pero yo creo que alguno va a fallar de los de arriba. 4 finales también para el Real Oviedo. En caso del premio, en el caso del Real Oviedo, sería entrar en la promoción. Estaría el Oviedo preparado también para esos 4 partidos. Yo creo que si el Oviedo entra en la promoción es un claro candidato al ascenso. Es decir, tengo mis dudas que entre, pero si entra, el equipo va a venir con mucha fuerza, ¿no? Es decir, va a venir de menos a más, se va a meter. El Carlos Tartiere en los momentos importantes pues va a ser una olla a presión, y realmente lo que no puedes es perder en Pamplona. Es decir, como mucho, como mínimo tienes que empatar. Tienes que empatar para que el domingo siguiente, ante el Sevilla Atlético, se metan 20.000 personas en el Carlos Tartiere y tengas que ganar sí o sí. Y luego irte pues, a León, a ver si puedes también ganar, y la última jornada no hacerle el favor al Real Sporting de Gijón. Bueno, o sea, que no quieres que suba una cosa u otra. No, yo quiero ganar, quiero suba el Oviedo. Claro, entonces, no hacer el favor significa no ganar al Huesca. Bueno, yo no lo he dicho, ¿no? Bueno, pero quedan 4 jornadas. A lo mejor el empate me vale. Quedan 4 jornadas, el Oviedo está fuera del playoff. Eso lo dices tú, ¿no? No, está fuera, está séptimo. No, pero lo dices tú. No, lo pone la clasificación, el Oviedo está séptimo. Con los puntos que te he dado, empate en Pamplona. A mí me vale un empate, ¿no? El último partido. Depende de lo que hagan Cádiz, Valladolid y Numancia. Claro, yo sí gano, hay enfrentamientos directos. Vale, Hay unos cuantos. Yo si gano en León, si gano en León, me vale el empate también contra el Huesca. Pero bueno, ¿vale? puede darse la circunstancia de que para que el Oviedo se meta en playoff tendría que ganar al Huesca. Claro, pues ojalá. Entonces haríais un favor al Sporting. Sí, no, al Sporting no, haríamos un favor al Real Oviedo. Vale. No hacemos un favor. Yo creo que al Plato y al Estajáis, o una cosa u otra, pero bueno, viendo el calendario, igual sí, puede darse. El Oviedo no está dado a eso, ¿no? El Oviedo descendió por un pacto de la Real Sociedad y Osasuna, vosotros subisteis por un pacto con el Betis, con el Lugo. El Oviedo está libre. Afirmas cosas que libre no de toda están demostradas. Pero bueno. No, el Oviedo está libre de toda causa. De momento vosotros tenéis una camiseta incluso hecha con Betis, Lugo y Real Sporting. Es que combina muy bien el verde con el rojiblanco y el rojiblanco de Lugo. El azul solo combina muy bien. Yo te digo que igual lleváis años hablando de que si lo de Villarreal, que si el Betis, que si Pacto de Llanes, igual pero ahora... Villarreal lo has metido tú también, ¿ves? Yo, todo lo que hablas... porque los comentáis siempre. Todavía Anquela salió hablando ayer en una radio a nivel nacional y se hizo la comparación él mismo con Marcelino. O sea, bueno, lo tenéis en la mente continuamente. Tú mismo afirmas que hubo pactos, que eso es algo ilegal, que si lo afirmas yo creo que habría que demostrarlo, pero bueno. De momento vosotros... Yo solo digo... una cámara oculta no, nosotros no. A 2 directivos del Real Sporting. ¿A vosotros? No, a 2 directivos. ¿Son representantes vuestros? ¿O eran en esa época? Bueno, pero no es a nosotros, fue a directivos del Sporting. No. ¿A vosotros? A lo que voy, que tanto quejaros y tanto hablar de Marcelino y tal, que igual os cae encima este año, mira a ver. Que siempre, posiblemente. Pero de momento, nosotros estamos libres. Nosotros no. Y nosotros también. Prueba de ello es que está compitiendo el club. Si no estuviéramos libres, estaría sancionado, hubiera habido algún tipo de repercusión, legal incluso. Y yo no he visto nada. Tú no sé, pues si ya lo sabes, tú lo afirmas que ha habido tongos y pactos, pues no sé, yo iría al juzgado inmediatamente, aunque fuera mi equipo. Bueno, Michael Santos, la buena noticia del Sporting, entiendo. Sí, 4 jornadas sin jugar con el uruguayo, hacía falta su presencia, salió en la segunda mitad, no está tan rápido, tan ágil, ¿no?, como estaba, lógicamente, tiene que coger ritmo de competición, pero esa media horita que le dio Rubén Baraja, un poco menos, yo creo que le viene muy bien de cara a estos últimos 4 partidos. Baja importante en el Real Oviedo, tú lo has dicho, vamos a darle un poco la alegría de ese equipo. Sí, porque además le viene muy bien al hombre que juega en banda, sea Saúl, sea Aarón, dobla muy bien, llega, te la da, se va para que hace un desmarque de ruptura siempre perfecto, y cuando llega es capaz de ponerla como la puso ayer en el segundo gol. ¿Sensaciones? Optimismo. Yo creo que este equipo ha demostrado, el Sporting, que con la segunda vuelta que lleva, con los números de Rubén Baraja, que puede conseguir el objetivo, y que de hecho yo creo que lo va a conseguir. Va a ganar al Barça B, espero, y creo que va a dar
todo, el 100%, para intentar que, bueno, que vuelvan a salir las cosas. Te has disgustado mucho, y lo sé, en los dos últimos partidos fuera de casa. El balance en casa de los últimos 6 partidos tampoco era nada extraordinario, pero aún así las sensaciones entiendo que se renuevan. Sí, las semana a sensaciones, semana, ¿no? hombre, al final, cuando estás cerca otra vez, pues lo que decías, no voy a ir a Pamplona, no voy a ir a León, pues todo cambia, ¿no? Cambia el lunes ya y de saber qué pasa el martes, el miércoles, y llegas el sábado y te coges el coche y te los vas a ver. ¿Tú sabes lo que decía John Benjamin Toshak, ¿no? Sí, Cuando perdió un partido, ¿no? de esa frase muchas veces, ¿no? Él decía muchas veces, además, dice, yo el domingo por la noche cambio a los 11, dice, el martes ya cambio a 8, el miércoles cambio a 4 y el viernes repito aquí. Pues esa es la misma, ¿no? Más Es o decir, menos, ¿no? Cuando sales de Soria, pues lo primero que dices, no voy ni a ver al Lorca, además es el Día de la Madre, me quedo tranquilo, si eso lo veo por la televisión, pero te haces la comida rápido, y llegas con el último bocado para ver el Lorca, ¿no? Eso, mucha gente, por lo visto, hizo eso. Al final no cambió de idea y se quedó en casa. Sí, bueno, no, mucha gente no, 14.000 tal, al final son los buenos, ¿no? Los que realmente, no hace falta que se llene con 30.000, ¿no? Es decir, que sino que esos 14.000 que acuden al Carlos Tartier, que empujen de verdad. Solo digo que hubo mucha gente no hace que falta, prefirió quedarse no en hace casa falta que ir en los buenos ir. momentos, sino que había años malos donde iban 7.000 a ver al Nalón, al Tuilla, al Marino, y esos 7.000 pues rugían. Pues al final, si 14.000 rugen, son muchos para rugir en un estadio. Bueno, eso fundamentalmente cuando en la mayoría de los campos de segunda división, evidentemente, no va mucha gente, no va tanta gente. Bueno, optimismo a tope, me decías, Juan. Sí, sí, yo creo que optimismo a raudales y a ganar el Barça B, que es lo más importante. Volvéis a jugar primero que los rivales, creo recordar. Sábado a que las tanto 4 de la tarde juega el Sporting, sí, antes que Rayo como Huesca. ¿Ves a la afición contenta o la has visto un poco, bueno, ayer había, No, por momentos la gente había- no está contenta, ¿no? La gente no está No contenta sabía. porque tira de hemeroteca. Es decir, al final miras para atrás, ves que los 2 últimos años, en la recta final, cuando hay que jugárselo de verdad, pues el Real Oviedo falla. Y ahora mismo realmente pues la gente está nerviosa. Pues lo contamos la próxima semana, ya sabes, el próximo lunes, Juego de Dos, analiza el partido del Barcelona y analiza también el partido de Osasuna. Suerte para los dos y lo contaremos la próxima semana. Nos vamos a la entrevista. La entrevista de esta semana no podía ser de otra forma, teníamos que hablar porque ha habido un problema, bueno, en la última semana con la animación del Real Oviedo, con el Fondo Norte, y bueno, pues hemos llamado al presidente de la Paro, a Javier, que estuviera con nosotros. Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Y un muy placer. buenas noches. Bueno, pues ayer se ha dejado sentir la ausencia de esos ánimos Carlos Tartiere por parte de ese Fondo Norte que se había creado al principio de temporada. Recuérdanos un poco qué era el Fondo Norte o qué es el Fondo Norte. Bueno, el Fondo Norte es un fondo de animación que se creó esta temporada, bien del grupo Simaquiari, que decidió tener esa idea para que haya un fondo pues, que más animoso durante los partidos, con el club, con toda la coordinación del club y el ayuntamiento con el tema de la sectorización de esa parte del campo. Y bueno, creemos que para ser este primer año pues estamos bastante contentos, tanto por parte de la Paro y también ellos, en conversaciones que hemos tenido, pues que el fondo pues está saliendo todo bastante bien durante toda la temporada, y que la idea era que temporada a temporada pues fuera creciendo más esa parte más animosa del Carlos Tartiere, ¿no? Estamos hablando además de un fondo ya importante, ¿no? de un montón de gente. Por lo Sí, que, porque por lo que se estaban cubriendo todas las expectativas de esas 1.200 localidades que tenían en previsión de este primer año, y hace un par de meses, 3, creo que cuando la campaña de la segunda vuelta, pues estaban ya todas esas localidades cubiertas, ¿no? Entonces era un gran éxito durante esta temporada por parte de la afición del Oviedo tener ese fondo que desde el grupo Simaquiari pues siempre se había tenido la idea de tener, ¿no? ¿Qué había que hacer, Javier, para pertenecer ahí a ese fondo? Bueno, simplemente no había tampoco ningún tipo de requisito, ¿no? Me parece que había que ir a la mayoría de los partidos, creo recordar. Sí, a la mayoría de los partidos, y tenía una serie de descuentos, y tenía la mayor requisito que tenía era que esa parte, si fuera
no gente que se fuera como a sentar y a ver el partido, sino que fuera de manera más joven, más animosa, para que esa parte de la grada pues fuera la ruidosa, la que arrancara a toda la afición del Oviedo pues en los momentos más complicados del equipo, en un partido como fue el partido del Sporting, el derbi, pues en el cual la animación fue perfecta y pues nace todo de esa parte del campo, ¿no? Después de haber tenido un comportamiento tan modélico el día del Sporting por parte de las dos aficiones, en un derbi que sale absolutamente perfecto a nivel humano, ¿qué ocurre en las últimas semanas y por qué se toma esa decisión en el último partido? Pues no animar, bueno, no hacer tifos. ¿Qué ocurre exactamente? Bueno, la decisión viene antes de la sentencia que ha salido a una propuesta de sanción para uno de los líderes de ese Fondo Norte, en el cual es el que arranca todas las canciones del fondo, sí. Pues que al parecer es un partido de la primera vuelta, en el cual, pues por un cántico que nosotros entendemos que es tampoco no muy ofensivo, porque sabemos que habiendo una rivalidad entre equipos, pues un puta Oviedo, un puta Gijón, pues no debería ser tan grave como para la sanción que se le propone de 2 años sin pisar un estadio deportivo y 60.000 euros, ¿no? Entonces creemos que hay algún tipo de... Alguien se le ha ido un poco la mano en todo este tipo de historia, porque no creemos que sea tan grave como para que la sanción sea tan grande, ¿no? Bien, se toma entonces la decisión solidariamente con esta persona que en un momento dado, con este grupo que en un momento dado puede llegar a ser sancionado. Sí, desde el fondo se ha tomado la decisión, más bien desde el grupo Simaquia, se ha tomado la decisión de no organizar ningún tipo ni de cántico, ni de arrancar ningún tipo de cánticos, ni de algún tipo de tifos, para que no para que no haya ningún tipo de problema, para que vean que no tienen que tener ningún tipo de problema. Creo que hemos tenido un comportamiento, tanto la afición, como decías antes, fuimos felicitados por la organización del derbi, por el coordinador de seguridad que hay en esta segunda vuelta. Porque hay 2 coordinadores, ¿verdad? Ha habido uno en la primera vuelta, digamos. Hay un coordinador de seguridad en esta primera vuelta que pertenece a la policía. Sí, pertenece a la policía, que creemos que es el que ha hecho que esa propuesta haya salido, ¿no? Porque bueno, no tenemos muy claro el motivo, ¿no? Porque siempre han respetado, siempre han consensuado con él todo tipo de cánticos, y de hecho este cántico, el Odiamos Gijón, que ahora se expone por sanción, fue primeramente aceptado y pasado el filtro de que se podía cantar perfectamente en las gradas del Carlos Tartiere, ¿no? Cuando hablamos de pasa el filtro, quiere decir que el Real Oviedo, su afición, en este caso el grupo Simaquia y el Fondo Norte, presenta una serie de cánticos que suele tener. Sí, consensúa una serie de cánticos para que no haya para que no tenga ningún tipo de sanción, cualquier cántico que se arranque. Y esto se lo preguntamos al coordinador de seguridad, el cual es de la Policía Nacional. Sí. Y el cual en principio no acepta y decide que sí, que no hay ningún tipo de problema en que ese cántico se cante en las gradas del Tartiere. Hablabas tú antes del puta Oviedo, del puta Gijón, quiere decir que eso seguramente no está admitido, pero sin embargo lo otro, en principio, no había planteado problemas. No, en principio no había ningún tipo de problema, siempre que salga del megáfono, digamos, no de una parte de la grada, siempre que no salga del megáfono, pues siempre que salga del megáfono puede ser sancionado, ¿no? Pero sí que se ha consensuado esa serie de cánticos para que no haya ningún tipo de problema y de que no se refleje en un acta de que ese cántico haya sido cantado, ¿no? Entonces, es un poco ilógico que ahora, meses después de ese partido, porque creo que la sanción es la propuesta del partido de la Cultural Leonesa, hablamos ya de primera vuelta, finales de la primera vuelta, sí. Pues que se les refleje ahora que ese cántico sea sancionado y que esa sanción tan fuerte que le quieren proponer, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Van a continuar igual? ¿Tienes alguna...? Sí, en principio, hasta que la situación no cambie o esa propuesta de sanción se quite, pues creo que la intención de ellos es pues eso que han tomado, de no hacer ningún tipo de tifo, ningún tipo de organización al cántico, pero también sabemos que ellos están dispuestos a un diálogo en el cual se llega a un tipo de consenso para que eso pueda volver a cambiar y vuelva a la grada a ser lo más animosa posible, como ha sido durante toda esta temporada. Perfecto. Hablamos un poquito, dejamos ese tema, hablamos un poquito del Aparo. ¿Cómo está el Aparo? Bueno, pues bien, muy bien. La verdad que yo llevo 5 meses al cargo desde que se nos dejó Miguel. Sí. Tuve otros 3 que me tocó de ser de la Junta Gestora, presidente de la Junta Gestora, y la verdad que estamos muy contentos porque cada vez tenemos más peñas afiliadas a
a nosotros y la verdad que la gente está respondiendo, están creándose nuevas peñas en muchos concejos nuevos que no eso, porque este año hemos inaugurado en Tazones, hemos inaugurado una peña en Ayer también y bueno, la verdad que las peñas pues están respondiendo al llamamiento del club, ¿no? De todo, que haya lo máximo posible de gente y la verdad que las peñas se están portando bastante bien en desplazamientos y estamos muy contentos, ¿no? Estamos ahora preparando un poco el viaje a Pamplona de esta próxima semana y hay peñas avisadas preguntándonos para el tema de entradas, el tema de viaje, entonces la verdad que muy bien. ¿Vuestra relación con el club? Entiendo que en este momento estable, muy bien, buena. La verdad que es muy buena ahora mismo, hay mucho tipo de contacto, tanto con Manolo Paredes, vicepresidente, que acude pues regularmente a los actos de las peñas, Miguel Sanz, el Relaciones Sociales e Institucionales del club, como César, acuden perfectamente a todos los actos que se organizan desde las peñas. David Matar, gerente, pues no tenemos ningún tipo de problema con él para cualquier cosa que se le pueda preguntar o se les pueda ayudar. La verdad que ahora mismo la relación con ellos es bastante fluida y bastante buena. Bueno, pues no es el mejor momento de la temporada, es al final. Sí es verdad que creo que esos 10 partidos que estuvimos sin perder, con esa buena racha, pues hicieron que la gente se ilusionara, creo que un poco demasiado, ¿no? Igual no tenemos tanto como parecía en aquel momento y bueno, pero estamos ahí, es que el problema es hasta el último minuto del último partido, ¿no? Y creo que va a haber que luchar hasta el final. Nos falta bastante gol, creo que se refleja bastante bien en el campo, ¿no? La falta de goles, claro, y todos esos equipos que están ahí en esa parte de arriba de la clasificación, todos tienen un killer que marca la diferencia. Todos mis respetos a Linares y a Atoche, que no les hay que decir nada, han dado todo por el club durante estos años y ayer Miguel pues, todavía nos dio la alegría de los 2 goles, pero bueno, ese creo que es un debe que tiene importante el club. La verdad es que creo que el míster ha hecho bastante jugo a lo que tenía. Es opinión personal, ¿eh? No hablo como presidente, hablo como opinión personal. ¿Próximos proyectos de la Paro en que estáis metidos? Además de, me contabas lo del viaje a Pamplona. Pues lo siguiente pues seguramente va a ser el viaje a León, porque está muy cercano en el tiempo y en el espacio, ¿no? Sabemos que va a ser un desplazamiento que mucha gente va a querer ir y si estos dos partidos pues el club, pues el equipo engancha otra vez, pues seguramente va a ser un viaje en el que tengamos una semana movidita de entradas y de viaje y todo. ¿Has visto a la gente un poquito dividida, un poquito ayer, bueno, desilusionada quizás? Es que se ha perdido un poco la ilusión, ¿no? Esos últimos partidos de casa, de Alcorcón, Valladolid, el mal partido que hicieron en Soria, esto que la gente pues que haya perdido un poco la ilusión que se tenía en eso. Partido casi desde el derbi, ¿no? Desde el derbi había una ilusión terrible, fue una euforia que tal, y desde Cádiz que empezó la cosa un poco como a decaerse, que la gente poco a poco se va como... Esperemos que nos metan en esa chispa de estos 2 partidos para que el partido de León y esos partidos en casa, pues la gente vuelva a acudir. También es verdad que ayer era un partido con un horario y un día, como el Día de la Madre, un poco difícil de que todo el mundo acudiera al campo, de ahí la baja asistencia de público, pero bueno, sabemos que la afición no se le puede decir nada de lo fiel y de lo que acude al campo y supongo que en estos partidos que quedan, que queda ya muy poquito, pues va a acudir y va a responder seguro, ¿eh? ¿Se contempla otro derbi? Podría ser. Podría ser en el playoff, sí. Podría ser que se prepare los corazones y hay un derbi en esa situación, ¿no? La verdad es que está muy fuerte, ¿no? Hay que ser realista, tampoco hay que esconder la realidad. Llevan una racha increíble y... Porque está metido, evidentemente, sea de una forma o sea de otra, y el Oviedo con ganas de llegar, sí, claro. Sí. Pero no es irrealizable o no es tanto sueño que pueda llegar a... Sí, claro que puede ser. Yo creo que el ascenso directo está entre los tres de arriba. Sí, está roto. Yo creo que... Está roto por arriba. También veo muy fuerte al Zaragoza, pero bueno, esperemos que nos podemos enganchar ahí. Difícilmente va a poder llegar a... Pues sí, son 12, ¿no? 12 puntos de... Son 12 puntos, saca Sporting 6, no está fácil, entre son los 2 partidos. esos 3 el ascenso directo. Y luego, bueno, pues no sé, nosotros esperamos meternos, pues no sé, porque estamos en 4 puntos, pues... Estamos en un follón. En un follón bastante importante. Pero como es que el míster lo lleva diciendo toda la temporada, hasta el último minuto, el último segundo, va a ser así, ¿no? Y la verdad es que el equipo pues, ha estado arriba, ha estado así un poco irregular en ciertas partes del campeonato, pero bueno, se ha llegado con opciones que en otros años pues
no se llegaba con tanta al final. Claro que el año pasado había un 0,010% de posibilidades en la última jornada, ¿no? Esperemos que no sea así, que a última hora pues podamos meternos. Bueno, pues enhorabuena a tu labor al frente de la Paro. Bueno, al grupo ante todo, ¿no? Bueno, yo soy un poco la cabeza visible, pero bueno, al final el grupo es... La gente que lleva mucho tiempo, que está muy unida además. Que sí, que estamos ahí muy eso. Ayer estuvimos con el torneo, estamos con las entradas, todo el día. La verdad que es un poco estresante a veces el tema de WhatsApp, que está todo el día pam, pam, pum, por cosas, te pide la peña, o la peña no sé qué, necesita esto, necesita... Pero bueno, al final... Pero hay buena sintonía. Hay buena sintonía, que en el grupo la verdad es que tenemos muy buen rollo entre todos y la verdad que tenemos un grupo de trabajo bastante bueno, muy bueno y la verdad que creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Bueno, pues enhorabuena por ello, porque las cosas no salen bien por casualidad, sino que hay un trabajo detrás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que todo marche bien. Vale, cuando queráis. Bueno. Llegan los aficionados a Juego de Dos, bueno, llega lo que ustedes estaban esperando durante toda la noche y bueno, hemos tenido problemas durante el día de hoy, hemos tenido la baja del GEMA a última hora, hemos tenido el arbitraje a última hora y hemos tenido también una afición a última hora. Tenemos muy mala racha, se ha roto la racha del Sporting y se nos ha roto parte del programa. Pero bueno, Juan se ha quedado con nosotros. Juan, gracias por quedarte con nosotros. Estoy más cómodo en el banquillo aquí, perfecto, bajando el barro. Además, siempre te acompañas de una persona que no falla. Joaquín, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Por parte del Real Oviedo, Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y Pablo, que le hemos pedido también que se quede con nosotros en lugar de la de profesionales, en la de aficionados. Gracias por estar ahí, Pablo. Buenas noches. Bueno, una primera valoración, no Juan, porque ya la ha hecho, del partido del Sporting de Gijón el sábado. Joaquín. Muy orgulloso del Sporting, sobre todo la segunda parte, un equipo que tira 28 tiros a portería, que saca 19 saques de esquina. Impresionante la segunda parte que ha hecho sobre todo el Sporting. Digo, un resultado completamente injusto. Y jugando como el Sporting ha jugado la segunda parte, estoy convencido cada vez mucho más que el Sporting va a conseguir el ascenso. Una lástima que haya dos partes en los partidos. Efectivamente, pero bueno, tampoco. La primera parte el Zaragoza creo que ha llegado 3 ocasiones de gol, que fue lo que nos pasó 3 veces a nosotros. El Sporting ha tenido 2 ocasiones claras, un remate de cabeza de Bergantiños que para Cristian Álvarez y una falta extraordinariamente sacada por Carmona que para de nuevo Cristian. Cristian fue el mejor jugador del Zaragoza. Entonces, y se dice todo, jugando un campo lleno, una afición que se está jugando una promoción. Sí, la Romareda estaba llena. La Romareda estaba llena. Pues igual a un socio que no lo fuese, pero las entradas estaban puestas de que no había entradas. Pedro, no, pero bueno, yo lo estoy especificando. No, ¿qué pasa? Que controla muy bien los huecos en el Tartiere, como los tornos nunca funcionan. Pero bueno, los 11.000 espectadores del Tartiere, eso los tiene controlados cada hueco. Don Pedro. Sí, lo he mirado antes, porque estábamos con Marco, me dio un dato erróneo y entonces... Pero lo que comentaba, dice, el Sporting, es a lo que voy, digo, ha hecho un gran partido, a mi entender, y bueno, jugaste en un campo lleno, un equipo que se está jugando también. El playoff, digo, Sporting lo ha arrinconado. La segunda parte prácticamente estaban pidiendo la hora y como comentaba, dije 28 tiros a puerta y 19 saques de esquina. Primera valoración del partido ayer del Real Oviedo. Había que ganar y se ganó. Caso de Pablo. Puede decirse más o menos similar. En un partido importante, como los que quedan, los 4 que quedan, lo importante son los 3 puntos porque estás ahora mismo fuera del playoff y por tanto tienes que vencer tú y que los demás fallen. En un partido en el que quizás el rival que el Oviedo tenía delante ha sido uno de los más flojos que ha pasado por el Tartiere en lo que llevamos de temporada, se quedó con uno menos y justamente jugadas después vino el gol. Hay que destacar a Linares, que ha vuelto a la titularidad y además por la puerta grande con 2 tantos. Y yo resaltaría, si hacemos un esquema, una columna vertebral del Oviedo ayer, destacaría 3 jugadores de arriba a atrás, Linares, Berjón y Mosa. Empiezo por este último, por Mosa, que se va a perder el próximo partido frente a Osasuna por ver la 10ª cartulina amarilla de la temporada y que ha rendido a un nivel al que en los últimos partidos no le estábamos viendo, que se asoció muy bien con Sol Berjón, incluso después de la sustitución de Berjón, llegaba arriba y bueno, el segundo gol es prácticamente una obra de arte suya porque se regatea al lateral derecho y después...
Pues bueno, yo me refería a la de ayer, en la que se va del lateral y pone el centro al segundo palo donde estaba esperando Linares. Berjón, si tuviésemos que destacar, no sé Pedro si coincide conmigo, un jugador en lo que llamamos de temporada, destacaría a Berjón, y después Linares por eso, por volver a la titularidad y por marcar esos 2 goles. No le viene mal que jueguen los dos en la misma línea. No, para nada. No. El experimento ese de la última semana de te llevo al otro extremo no viene nada bien, ¿no? Se desdobla muy bien y por lo menos Saúl no tiene triple marca como llegó a tener ayer el partido de Valladolid. El factor que yo creo que generó ayer el Oviedo positivo con respecto a los últimos meses, diría, es la creación ofensiva. Se crearon muchas más oportunidades, bien es cierto que el resultado fue 2-0, pero seguramente el Oviedo hubiese merecido más por las ocasiones que tuvo en el partido. Ya en el minuto 1 tuvo un casi mano a mano, ¿no? Porque llegó el defensa, pero con el guardameta del propio Lorca, y después en la segunda parte, antes de llegar al segundo gol, hubo bastantes ocasiones y por momentos parecía ese Oviedo que iba ganando 1-0, pero que no sabías muy bien qué podía pasar, porque claro, con una renta tan mínima, pues es factible cualquier cosa en el fútbol. Joaquín y Pedro, después de esa racha tan impresionante, esos 10 partidos ganados, 2 empatados, una derrota, parece que queda incluso lejos los 2 primeros. O sea, la sensación puede ser... Sí. Yo los veo a 2 puntos y a 3, ¿eh? Pero bueno, hay una frase... no jugó todavía. Bueno, están ellos. Hay una frase que odio terriblemente de Joaquín, es que queda mucho, ya no queda mucho, Joaquín. Ya, esto ya se acortó, esto ya está muy cerca. Quedan 12 puntos y nosotros sabemos de ello, ¿no? Que el Girona, sí, pero te quiero decir que hay una... Parece como que se ha abierto un pequeño hueco que va a costar... Pero un pequeño hueco no tiene por qué costar. Quedan 4 partidos complicados a los 3 primeros, igual que para entrar en el playoff, por ejemplo, se está jugando el Granada-Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano la semana que viene tiene un partido también muy complicado con un Córdoba que viene de perder, que si el Córdoba prácticamente pierde en Vallecas, puede ser equipo de segunda división B. El Huesca juega... Os viene bien que el Córdoba pierda en Vallecas. Bueno, bueno, tenéis el pacto con Sandoval ya. El empate, ¿no? No nos llevamos muy allá con Sandoval, no te creas. Hay que jugar los partidos. El Sporting yo creo que si gana los 4 partidos va a hacer 80 puntos y va a ascender. Vale, Juan. Sí, yo estoy en lo mismo. Yo creo que el Sporting está capacitado para ganar los 4 partidos. Y luego hay que empezar a lo que se comenta siempre, que si las primas, que si el acuerdo de no sé quién, que si uno no se juega nada, que si otro sí, que luego al final hay sorpresas, porque la quiniela no ha habido acertante esta semana tampoco de 15, porque cuando parece que está claro que uno juega contra otro que no se juega nada va a ganar, y no siempre es así. Pero está claro que el Sporting le interesa que el Tenerife ya quede matemáticamente fuera del playoff esta próxima jornada. Le interesa que el Córdoba llegue ya descendido o salvado, pero lo tiene más complicado en la última jornada, y le interesa que el Oviedo esté como está ahora mismo, que esté a tiro piedra, digamos, del playoff, a un punto, empatado, que si gana el Huesca en la última jornada pueda darse la circunstancia de que se meta en el playoff. Otra cosa es que hay oviedistas que igual prefieren, por si acaso, no ganar al Huesca y que el Sporting acabe tercero. Con respecto, yo he escuchado de todo ya, ¿eh? No, vamos a ver, con respecto al tema del último partido, primero hay que llegar al último partido y ver cómo está uno y cómo está otro, que se está jugando uno y que se está jugando otro, porque puede ser que llegue al último partido, el Oviedo esté ya en playoff y el Huesca está extendido. Lo que vaya a pasar en ese partido, vosotros no sois, por lo menos sois sospechosos de que los últimos partidos no podéis hablar. Me puedo hacer Lugo, Villarreal, Cádiz, Betis, ¿no? Fueron partidos que fueron fueron últimos partidos que, bueno, declaraciones de Marcelino, declaraciones de la mujer de Marcelino, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo mismo, del último partido no estáis mucho para hablar. El Oviedo seguro que el último partido lo va a salir a competir. ¿Vale? Se juegue algo o no se juegue nada. Lo que el aficionado quiera, eso es otra cosa. Eso lo llegamos a Osasuna, ¿verdad? ¿Cuánto ganó la partida? Estoy hablando 5-0. 0-5, ¿no? O sea, un equipo que se estaba jugando, me parece que fue la mayor goleada, o sea que me parece que... Estoy hablando del Sporting y del Oviedo, no metí a los Osasuna. No, bueno, pero... ¿Me estás diciendo de verdad que el día del Betis Sporting que ganasteis 3-0, creo recordar que era exactamente lo que necesitabais, y el último partido que jugáis con el Villarreal, que viene Marcelino, declaraciones de la mujer de Marcelino de dejamos el trabajo bien hecho, ayer no Anquela, absolutamente ayer nada. Anquela hizo una entrevista, unas declaraciones en la COPE a nivel nacional. Perfectas. Correcto, pero iguales que las de Marcelino. Igual de perfectas. Marcelino es No. de Gijón y de Careñes y dice, hombre, yo soy profesional, yo quiero que, si me preguntas si quiero que el Sporting baje o no, yo te diré como ex sportinguista y como gijonés que Pero no es quiero que baje el Marcelino Sporting. acababa de jugar en Gijón. Y da igual, pues encima posterior, y a peor es Anquela que dice, no hombre, no, yo salgo a peor no, o sea, igual de bien, yo salgo a competir, pero yo, en caso si me preguntas quién quiero que suba primero mi equipo y si no un equipo te lo vuelvo a al que he repetir. entrenado. Marcelino Entonces, acababa de perder en Gijón. Pues, ¿y qué más da se si marcha había de jugado? Gijón contento porque el Es Sporting lo queda en mismo. primero y su mujer O sea, dice Javier Tebas hemos puede decir marchado. que quiere que suba el Huesca de Zaragoza.
Anquela puede decir que quiere que suba al Huesca cuando todavía no ha jugado contra el Huesca. ¿Por qué Pero Marcelino no puede hablar. El único español que no puede hablar. No, déjame un segundo a mí. ¿Por qué echan a Marcelino del Villarreal? Lo echan 2 meses después. ¿Por qué lo echan? Si hubiera sido por eso... ¿Por qué lo echan? Dicho por el presidente. La semana eso fue una excusa. La semana anterior el Villarreal, con un Deportivo A Coruña que se estaba jugando la permanencia, perdió el Villarreal, que estaba con el Villarreal, perdió las últimas 2 jornadas, perdió con el Deportivo, que era rival del Sporting, para mantener categoría, perdió 0-2. Y el Deportivo también. Lo que sí que es cierto es que... Y el Granada ganó 1-4 en Sevilla y también es normal. Solamente el Sporting es aquel que tiene... Mira, simplemente... Al margen de las palabras que ha dicho Marcelino, no lo haya dicho años atrás, que al final ahora mismo tampoco puedes cambiar, lo que sí que es cierto es que si lo ves desde la órbita de un entrenador profesional, yo creo que sí que se las podía haber ahorrado. O sea, tú puedes tener tu conciencia, tú puedes tener tus sentimientos, que además es obvio que nadie que conozca a Marcelino va a pensar diferente, pero sí que es cierto que si te las ahorras, pues te ahorras mucha polémica que después se vino. A lo mejor hubiera ahorrado que lo echaran del Villarreal. Pues lo mismo que Anquela ayer, que dice que él quiere que suba al Huesca. No dijo eso. No dijo eso. ¿Qué otro equipo de arriba entrenó? Él ¿Al Zaragoza? No, al Sporting no. Él dice a vuestro amigo Juanma Castaño, además, porque Juanma Castaño le pregunta de manera inquina, como hace siempre, espero que el último partido de Oviedo se esté jugando algo para que vayáis fuerte y demás, ¿vale? Y Anquela dice, hombre, es que si hago las declaraciones que hace Marcelino, me matan. Esto que dice textualmente Anquela. ¿Eso lo dice Marcelino? Marcelino dijo que él quería que él marchaba contento. El Sporting. Él marchaba contento con su derrota. No contento con la derrota, no. Marcelino dijo... Pregúntale a Adrián por qué no jugó. A la pregunta del periodista, no sé quién fue, que le dijo, Marcelino, ¿quién quieres que suba? Bueno, yo os traigo... Yo quiero que se salve el Sporting. Y Anquela ayer dijo claramente que de los 3 de arriba, a él le gustaría que subiera el Huesca. Como hacéis camisetas este año, o sea, os traigo hoy una con el escudo del Oviedo, por si a lo mejor tenéis que hacer una con el escudo del Oviedo. Nunca pensé yo que ibas a juntar en una camiseta tú, ni yo. El escudo fíjate, del Sporting del pero Oviedo. como estáis tan preocupados, es un primer paso al hermanamiento, como estáis tan preocupados, igual hasta acabamos llevándonos porque igual, si tampoco nos íbamos tan mal. Como estáis tan preocupados por el último partido, digo yo, bueno, pues a lo mejor tienen que hacer la camiseta con Lugo, Sporting, Oviedo y Betis. Yo vengo diciendo, yo no estoy preocupado por lo que vaya a hacer el Oviedo. Tú nunca estás preocupado por nada, Juan. Yo estoy muy tranquilo, el Huesca tiene 3 partidos antes complicados de jugar. El Sporting los tiene de coña. También, el Sporting tiene complicados también. Tiene tan complicados. Alcorcón se está jugando el descenso. Bueno, pero volvemos a lo de siempre. Es preferible jugar con alguien del medio que no jugar contra los que se están. No los tiene tan complicados. Tiene que ir a jugar a Lugo. Ni Rayo. Pero Lugo que se está jugando. A ver. Ni Rayo ni Lugo lo descartas y tú haces 15 Huesca lo tiene tan complicado. No lo tienes puesto ahí. Todos son equipo hermano nuestro. ¿Vale? Para salir a matarse. Depende de la prima que le deis. A ver los Fernández lo que da. Y además te voy a decir una cosa. El calendario más complicado lo tiene el Huesca, porque juega contra el Real Oviedo. Ahí estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Oye, esto está grabado. Está grabado. Estarás de acuerdo conmigo. Tira otra vez, Juan. Que el calendario más complicado de los de arriba lo tiene el Huesca porque juega contra el Real Oviedo, que seguro que se va a estar jugando el playoff, y si no, como es un equipo profesional, limpio, que jamás ha hecho ningún pacto, que no ha perdido 0-5 con Osasuna por nada, que no ha tenido partidos extraños. El partido, yo voy a decir una cosa, el partido menos sospechoso es el de Osasuna, porque si recuerdas, Osasuna es el del pacto que lleva el Oviedo a la segunda división. O sea, que el Oviedo puede hacer un pacto. Trato de decirte trato de decirte que me imagino que podría hacer cualquier pacto menos con Osasuna. Yo recuerdo ese día. Creo que va a tardar muchos años el Real Oviedo. No, me da la impresión de que no, porque como recordarás, aquel descenso, la única vez que entraba en descenso, que fue aquel día, que fue que bajó, a partir de ahí desencadenó todo lo que desencadenó. Entonces no creo que con Osasuna sea realmente hermanamiento. Digo por Osasuna. Si escuchan, son todo cábalas. Esta no es una cábala, es una realidad. No, yo digo que son todo cábalas lo que estamos haciendo, porque igual la penúltima jornada es el Oviedo lo que necesita que el Sporting gane a Granada. Que Granada, si gana el Tenerife hoy, se pone con 58 puntos. Va a tener que ganar a Granada. No, porque como dices tú, igual este sábado empatas la última. No, pero si Sporting, por ejemplo, este sábado no es capaz de ganar al Barça B, pues entonces el Sporting prácticamente igual puede quedar descolgado y prácticamente el Sporting se va a dedicar a jugar el playoff. ¿Entiendes? Entonces esa penúltima jornada puede pasar de todo. Una pregunta, ¿queréis entrar de terceros y el Oviedo que entre de sexto, por ejemplo? Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo al Oviedo. Es más, aquí lo dije la semana pasada. Me preguntaron, no sé si me preguntaron que qué rival prefería, por ejemplo, el Oviedo o el Zaragoza, que estaba sexto. Yo prefiero enfrentarme al Real Oviedo que al Zaragoza. Muy bien.
Pablo. Y con todo respeto, Pablo, que te comen entre los tres, te comen ahí. Al final hablar de la última jornada ahora mismo, pues aunque queden 4 semanas, todavía es un poco lejano porque si no haces los deberes antes, al final vas a llegar a la última jornada sin opciones. Ahora el Oviedo tiene el partido ante Osasuna, que será la salida más complicada que tiene. El aficionado tiene que sí, pero bueno. El árbitro con todo, la jornada, tiene que ser visionario. Si no, al final, pues según están las cosas puede pasar cualquier cosa, porque hasta el Granada, que está jugando ahora mismo, que está ahí en mitad de tabla, puede llegar arriba si se hace una buena participación en estas últimas semanas de campeonato. Entonces lo que sí está claro es que el Sporting va a estar en playoff fijo, si no está en ascenso directo, porque aunque matemáticamente no sea equipo de playoff, va a ser muy complicado con los enfrentamientos directos que hay, y el Oviedo tendrá que peleárselo. Ayer el empate del Cádiz sí que le dio mucho aire al Oviedo, por cierto, un empate que vino tras un penalti a favor del Cádiz de Barral que no fue, que saltó, y yo creo que se vio claramente en las imágenes. El Oviedo estaba muy tocado después del partido contra el Numancia. La victoria de ayer, unida a estos resultados que estoy comentando, le ha vuelto a dar vida, y ahora queda rematar la faena en Pamplona y no relajarse, porque al final, ya digo, puede sumar 3 puntos y perder en la siguiente jornada y estar igual que ahora. Entonces queda muy poco, y lo que tiene que hacer el equipo es en el campo pues demostrarlo. Completamente de acuerdo con él. Hay enfrentamientos directos. Esta semana hay un Cádiz-Zaragoza, un Osasuna-Oviedo. Por eso digo que estamos haciendo todo cábalas. Hay partidos complicados, lo que está diciendo, el Sporting juega contra un Barça B, que prácticamente si el Barça B pierde aquí en Gijón el sábado, va a ser el equipo prácticamente de segunda división B. Viene un equipo que viene de 5 derrotas consecutivas, con lo que estamos hablando, una plantilla que gastaron mucho dinero en reforzarse, porque les interesa mantener el equipo en segunda división A. ¿Qué más presupuesto tiene de segunda? ¿Qué más presupuesto tiene de segunda? Pues te digo. Entonces, digo, es complicado todo, y bueno, yo lo único a lo que me agarro es a esta segunda parte que ha hecho el Sporting, que yo salgo muy orgulloso de ver a mi equipo cómo ha jugado la segunda parte en Zaragoza. Lo normal, viendo cómo jugó el Sporting en la segunda parte, era como mínimo no perder. Un equipo que saca 19 o 20 corners. Fijaos lo engañoso que decías ahora del máximo presupuesto de la categoría, que es cierto, es un dato real, verídico, pero al final estamos viendo cómo el Barcelona B lleva muchísimo sin ganar, llevan, no sé ahora mismo, 5 derrotas consecutivas. 5 o 6, porque esta semana perdió, ¿no? Pero no deja de ser un filial. Pero claro, que no sabes lo que te puedes encontrar, pero para que veas lo que son las cosas, que muchas veces el presupuesto se presupone arriba, sí, pero mira bueno, el Sporting tiene, sumando el Barça B, el 4º presupuesto de la categoría, y está tercero, o sea que más o menos está cumpliendo lo previsto. Sí, pero quiero que es un dato que no tiene por qué ser real, de decir, tengo el máximo presupuesto, voy a quedar mira Granada, mira Osasuna. Te ayuda, sí, es cierto. Hombre, es un punto importantísimo sí, que te ayuda. Mirar tus aspiraciones. Que te ayuda, pero mira, yo a mí me ofende mucho, y te lo digo en serio, cuando se está hablando ahora mismo entre Madrid y Barcelona, se habló durante todas estas semanas de si paseillo o no paseillo. Aquí hay que hacer paseillo, joder, es a Eibar, es a Girona, es a Getafe. Eso tienes que hacerles, pero tienes que hacerles un pasillo. Girona no, porque les tiene una manía de Girona, Juan. Me cae mal. Pero eso es tremendo. Eso merecen un pasillo, pero junto con otros equipos. Sí. Pero esos merecen un claro pasillo, que, sí. Por supuesto, porque son equipos que con presupuestos que tienen, como los tienen, y dónde acaban. ¿Tú le vas a hacer un pasillo al Barcelona con todo lo que gasta? ¿Le vas a hacer un pasillo al Real Madrid? Pues eso es su obligación, no 1 o 2. Pero estos tíos que acaban de subir, que están 7, 8... Y el presupuesto en segunda división, todas las semanas, joder. Si miras las clasificaciones de años atrás, evidentemente los que siempre están en puestos de arriba son los que tienen la ayuda económica de bajar de primera, y los que tienen más presupuesto, pero es que al final los mejores jugadores los van a tener Pero ellos. ¿sabes quién ha igualado la segunda división? ¿Sabes quién ha igualado la televisión? Claro. ¿La ha igualado la televisión? Porque tú te encuentras con un Nastic que dispone de repente de 4 o 5 millones, y de sus socios y tal, dispone de 500.000. Y punto. 500.000. No tienes y no da más. Y de repente la televisión le ha hecho que 4 millones pues pille cosas interesantes. Sí, que es cierto que está sido un descenso, evidentemente, cuando bajas te favorece, y a los que están en la categoría sin haber descendido de la categoría, pues te perjudica. Pero es una manera, entre comillas, de adulterar la competición, porque es dotarte unos ingresos extra a equipos que van a competir con otros. ¿Para qué? ¿Cuál es el último fin? Es retener a los jugadores de primera división que han descendido para que no se vayan a otros equipos de supercategoría. Pero claro, al final bajas a división, lo lógico es que pierdas jugadores. ¿Cuántos os quedaron a vosotros del año pasado? No, pero es que el tema es que el Sporting los quiso echar a la mayoría.
Bueno, sí, os pasó con Johnny y luego tuvisteis que repescar. No, Johnny ya estaba del año anterior. No, pero los que se han ido han sido los descartes. Los Moy Gómez ahora, Víctor, Traoré, Amorebieta, toda la gente que cobraba mucho y que tampoco interesaba que siguiera. Pero han seguido aquí Carmona, Sergio, Canella. Sí, pero digo que es algo que desde el punto de vista de la competitividad, ahora le favorece el Sporting. Quién sabe si puede favorecer al Oviedo dentro de unos años. Yo ya no digo parcialismo, es algo que adultera la competición. Lo que hay que hacer es jugar en primera. Un equipo que nunca ha estado en primera es imposible que pueda tener esa ventaja porque ha estado más abajo. Un jugador que va a jugar contra vosotros la próxima semana, Lucas Torró, que a mí me parece un pedazo de jugador. Los Osasuna, no sé si pagó 3 millones de euros por él, ¿no? Marchó del Oviedo por eso. Marchó del Oviedo, pues estás hablando de un pedazo de jugador y miran esta Osasuna. Osasuna, como no gane al Oviedo, prácticamente puede quedar descartado. Es que hablamos de que la segunda división española, digamos que, o lo quieren vender así a nivel de la Liga de Fútbol Profesional, es como la séptima, octava, novena liga del mundo. En cuanto a calidad, presupuestos, nivel, quitar las grandes europeas, y es mucho mejor, estoy convencido. La calidad, pues igual a todo lo demás, lo de la calidad. Bueno, intentar tachar un poco. Pero yo estoy seguro que intentar que el quinto de la liga de segunda división ganaría el quinto de la liga griega, de la liga turca, de la liga, si me apuras, belga, incluso la portuguesa. No, bueno, a nivel ya de fuera. No te creas, porque mira, en el fútbol ha habido permanentemente el que no tenía sitio en primera, se ha caído a segunda. Y en estos últimos años el de primera nunca se cae a segunda. El representante se va. Enseguida te buscan un sitio en la liga tal, en la liga. No está bajando mucha gente. Es verdad. De hecho, el Sporting es el que más tiene, pero luego te encuentras con un equipo, bueno, como el Oviedo, que no tiene tanta gente que haya jugado en primera división. El Getafe y el Girona vienen de segunda y uno está séptimo y otro octavo en primera división, con lo cual no sería malo el nivel tampoco de segunda. Vienen con una estructura, cosa que, bueno, los el demás. Girona no había subido nunca y sube y están luchando por Europa. Pero llevaba con un bloque. Llevaba con un bloque. Pero claro, el tiempo. Con el bloque, claro. Hay equipos, el Eibar donde subió mantuvo más o menos el bloque. El Eibar lo que hace de segunda B a segunda, mira, de segunda B a segunda, que sube en el año del Oviedo, hace 4 o 5 fichajes. Y cuando llega arriba, hace otros 4 o 5. Pero llega con una estructura. La tenía. Sí. Llega con una serie de futbolistas que habían jugado en segunda B. Que rinden bien en la categoría superior, que por eso yo creo que, bueno, que hay nivel. El primer año del Oviedo en segunda. Getafe, lo mismo, eso. El primer año del Oviedo en segunda traía la estructura de segunda B y hizo una temporada, bueno, hasta el Alavés subió el año pasado. Un equipo que admiro, que lo está haciendo muy bien, salvado con 4 jornadas de antelación, es el Reus. Un equipo más o menos similar al Eibar. 4 jornadas antes, adicional público, 1000 personas, 1200 personas, y de que con 51 puntos que tiene, faltando 4 jornadas, me parece que está trabajando. Pero mira, cuando se habla, por ejemplo, de Anquela, Anquela sí, Anquela no, todo esto, no lo ha tenido que hacer nada mal en Huesca porque el entrenador de este año se ha beneficiado mucho de ese equipo, de esa estructura, de ese esqueleto que logró, ¿no? Del Bosque con Luis Aragonés. Pues un poquito le pasó al Huesca lo que hereda Rubí de Anquela. Le pones luego tu... Sí, hombre, le das tu toque. Traspasaron a quién fue el mejor jugador que tenían el año pasado. A Samu. Lo traspasaron por 3,5 millones, invirtieron bien y bueno, y la prueba está ahí. Huesca es otro claro ejemplo de hacer bien las cosas con poco dinero. Pero bueno, el caso es que está complicado todo. Está complicado. A ver, hasta el último, ahora yo creo que hasta la última jornada realmente no se va a decidir ni se va a disimular nada y estaremos ahí, pues. Pero las sensaciones son buenas. Me decías, sí, tienes buenas, te dejó buen sabor de boca. Había derrotas. Pero bueno, ya otra cosa, ya sabes cuál es el mejor futbolista de la temporada del Sporting con diferencia. Que no te vayas, no lo pienses. Que no hay que ir muy lejos. ¿Me vais a decir que Johnny por la banda? No, te voy a decir Mariño. Mariño me está gustando. ¿O no? Sí, Mariño me está gustando. Varios jugadores de Sporting. Federico Barba me está gustando. Pero ha habido una sensación en Gijón como diciendo, el portero vaya lo que paró. Vaya lo que ha parado el vuestro, porque habéis tenido unas cuantas de esas, de decir el contrario, de decir, joder, si no. Pero escucha, pero es que no habéis tenido. Escucha, pero es que es lo bueno. Mira, se ha salido Santos, no se ha notado tanto, pero se ha caído portero cuando se cayó aquellas 3 o 4 jornadas y fue cuando las goleadas de Soria. Que hubo otra, ¿verdad? Hubo otro más. La Copa Rey. Pero la Copa Rey jugó Dani, que lo hizo muy bien. Vale, te quiero decir que ahí se notó la ausencia de portero, ha sido importantísima. Oye, igual que el portero de Zaragoza es buen portero, por eso está en Zaragoza y por eso todo suma, hombre, claro. Pero que habéis sentido esa angustia de decir, joder, vaya portero que tienen estos y vaya portero que habéis tenido vosotros durante toda la temporada. Efectivamente, pero lo que es el bloque igual, Es decir, tienes un delantero que se sale, pues mira, no jugamos a nada, tiramos 3 veces y 3 goles. Pero yo creo que lo que dice Carlos son las sensaciones de que si el mejor jugador es el portero, es que
te tiran y te llegan. Te estaban tirando 2 veces por... Lo que pasa es que te saca 2 manos impresionantes. Te saca 2 manos impresionantes. Pero fueron puntos. O sea, te quiero decir, pero las veces de Mariño han sido puntos. A veces en los últimos minutos. Los porteros ganan partidos y ganan mundiales. Y los pierden. Y ganan mundiales porque siempre lo comenté aquí. Digo, Casillas se habla del gol Iniesta, pero si Casillas no saca la pierna con el Robben, igual no estaríamos hablando de gol Iniesta. Entonces... Y que 7 jornadas consecutivas sin recibir un gol es porque el portero lo está haciendo muy bien y porque la defensa apenas deja ocasiones y despeja todo por arriba y abajo. Yo por ejemplo, un pero que puso el Sporting el sábado, por ejemplo, para mí son los 2 cambios que los hace mal, para mí entender. Por ejemplo, que Roberto Canella estaba entrando bastante bien, saca a Canella, entra Isma López y apenas esos 20 minutos nada. Y los 12 minutos que quitó a Bergantiños y sacó a Alex López que te viene, yo por ejemplo lo noté mucho la recuperación que estaba teniendo Bergantiños. Yo se lo he dicho antes a Juan y era una pregunta para los 2 bandos. Yo a mí Rubén me genera mucho peligro. Debe ser que los zurdos yo les tengo un aprecio especial, pero por su amago, por su tal, y yo creo que Rubén sale excesivamente pronto, lo mismo que he dicho que Aarón sale demasiado pronto normalmente en el Oviedo. Son futbolistas de calidad que puedes esperar siempre cosas de ellos, y en los últimos cambios Juan ya me trataba de explicar por qué se suele marchar Rubén, pero de Rubén yo creo que siempre puedes esperar muchas cosas, entiendo. Y en el caso de Aarón lo mismo. Yo creo que es puramente, bueno, se unen 2 circunstancias actualmente. El físico, que vimos como no ha llegado bien físicamente a este final de temporada y que ha bajado el nivel, quizá también por el tema físico, en los últimos partidos, hasta el punto de que ayer no fue titular. Hubo Fabrini. Hubo partidos entre tú y yo en el que el nivel físico de todo el mundo no era el mejor, y sin embargo el cambio primero siempre era el de este señor, y en el caso del Sporting pasa lo mismo. Sí, pero yo ya te digo que un zurdo, no lo sé, yo les tengo un aprecio especial porque siempre creo el engaño, el tal. Cuando los 4 de arriba son buenos y rinden a buen nivel, pues al final es un poco eso, por eliminación. Además, unido, es verdad, a que lleva varios meses con un problema en la muñeca, jugando con una muñequera porque tiene un problemilla en un hueso. Pero yo creo que simplemente porque si quitas a Jordi se enfada. Entonces, sí, es verdad. Carmona también. Lo que te firmaron el contrato. El delantero es el delantero, que no vas a quitarle según cómo esté el partido y un poco por eliminación. Yo hubiese quitado igual a la Mesa, yo hubiese sacado, yo hubiese mantenido. Es que si perdiendo el partido quitas al 9, suena también un poco bueno, por hombre. Pero estás jugando. Yo hubiera quitado un central o hubiera metido directamente a Alex Pérez o a Barba arriba del 9, faltando. Dígame usted. No, iba a pensar un poco en el próximo rival, para pensar un poco el partido ante Osasuna. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ya lo comenté al principio, tienes esa baja sensible de Mosa, que no va a poder jugar por 10 amarillas. Anquela de inicio volvió al sistema de 3 centrales y 2 carrileros. ¿Consideras que es con el que más partidos se le puede sacar a la plantilla? Sí, yo creo que perfecto. Sí. Además, fijándote en los rendimientos a lo largo de la temporada. Bien es cierto que se cuestionaba un poco hace mes y medio cuando parecía que no salían los resultados, pero al final se trataba de una mala racha. Y sobre todo porque viendo que jugando con 4 tampoco el equipo mejoró, sino todo lo contrario, y recibió bastantes goles. ¿Qué pasa ahora? Esa banda tiene poco recambio, al igual que en la derecha. Si Mosa va a quedar coja, entonces va a tener que encontrar un jugador que te pueda dar algo como te da Mosa. Cristian no va a ser el estilo de jugador que pueda jugar ahí como ese carrilero que sube y que baja. Puede jugar Varela, por poder puede jugar, pero no ha entrado a lo largo de la temporada, sería muy extraño, así que yo no descartaría incluso un cambio de sistema. A Cristian no lo hace mal ahí tampoco, no lo creas. Tiene un buen centro, no tiene la rapidez y el regate del otro, pero tiene un centro. También es cierto que vas a jugar a Pamplona, que aunque Osasuna allí no sea donde saca sus puntos, si miras las estadísticas no es un buen equipo como local. Yo creo que va a jugar Cristian por el hecho de que aunque no te dé tanto en ataque como te da Mosa, sí que te aporta defensivamente y se presupone que Osasuna va a tener que atacar. Pedro. Yo creo que nos queda el partido. Sí, estaba pensando en el partido de Osasuna. Yo creo que nos queda el partido más complicado de los 4 a bote pronto. ¿Vale? Luego viene aquí el Sevilla Atlético, que es un equipo que viene extendido. Vamos a León, que probablemente León ya esté salvado, o no. Sí. Y luego está en la cuerda floja. 4 puntos por encima. Floja. Y luego, el tema del último partido con el Huesca. Eso ya lo arreglas tú, Juan. Sí. Partido complicado, a bote pronto, aunque Osasuna en casa no da, el Oviedo creo que hace como 50 y no sé cuántos años que no gana en Pamplona. Yo en este caso quiero sumar. Con sumar, a mí en ese partido me valdría. Tenéis que cargar el juego en la banda izquierda, la banda derecha del Osasuna. Lillo. A Lillo ahí, tenéis que cargar ahí, que es importante. Juan, el Barça B, ¿qué pasa ahí el Barça B? Contarme.
Bueno, pues el Barça B, como decía Joaquín, lleva un montón de semanas perdiendo de forma consecutiva, han cambiado de entrenador, está el que fue campeón de Europa con el juvenil, que por cierto, ese mismo juvenil del Barcelona perdió el otro día en la Copa de Campeones contra el juvenil del Sporting, que llegó a la final y la perdió contra el Atlético de Madrid. Así que enhorabuena también a todos los chavales, a toda la cantera, no solo el filial que estaba matemáticamente ya clasificado para jugar el playoff de ascenso a Segunda A, sino que encima el juvenil es el segundo mejor juvenil de España en la Copa de Campeones. En el caso del Barcelona, entiendo además, bueno, por ser de quien es filial, en todos los filiales esperas o cara A o cara B, pero en el del Barcelona, si esperas cara A, puede ser tremendo, ¿no? Como dije antes, creo que es la última oportunidad. Sí, yo creo que es la última oportunidad que tiene, porque vas a ver cómo pierde, prácticamente va a ser el equipo de Segunda División B. Podría ser incluso matemático en función del golaveraje que tenga con el Almería, que me lo tiene perdido. Hablamos de presupuestos, pero tiene algún futbolista que ha costado más que el presupuesto. Tiene un extremo que lo quiso el Sporting el año pasado, que estaba en el Villarreal, Nahuel. Que tiene lo quiso el Sporting en primera, ¿eh? De todos los equipos que pasaron por el Dartier, a mí fue el que peor me pareció. No el que peor fútbol hizo, sino el equipo. Sin embargo, cuando jugó el Sporting en Barcelona fue un buen equipo. No, fue muy mal equipo el Sporting. Era las últimas de Paco Herrera y ahí el Sporting ya fue a yo creo que sí, fue cuando dijo que no sabía ya qué hacer para mejorar esto. Leña me pareció un impresentable, no sé, me pareció un equipo. Bueno, no puede fallar el Sporting. Yo creo que también tienen ellos la presión, lo que tienen que salir a ganar, porque prácticamente lo que decía, si no es equipo de Segunda División B. Si estás jugando algo, evidentemente la presión la tienes. Javier, y en el Dartier la presión se notó. ¿El Real Oviedo cree que debería de bajar el Barcelona a algún futbolista para reforzar al B o no? Hombre, si le bajan a Messi y viene, no sería mal. Oye, fue el Barça no se está ganando nada. Claro, a mí no me importaría que bajase Messi, porque otra vez lo vería jugar. Claro, es que se acostumbras, claro, que ya vino varias veces. Ya vino varias veces. Sería una más, tampoco. No pasaría nada, pero bueno, otra vez que vería. Hombre, no pasaría nada, igual es un meneo, vamos, desde el cariño. Pero bueno, ya jugamos. Como el que os digo Isco el año pasado. Ya jugamos contra Leo, jugamos contra Isco, contra Cristiano. Hombre, lo veo también jugó contra el Barça y contra el Madrid, hace tiempo, pero. No, pero digo que yo jugué contra Leo y contra Cristiano Ronaldo. Leo Messi y Cristiano Ronaldo los he visto jugar en el Molinón. Efectivamente. Perfecto. Caballero, bueno, Osasuna, como decía padre, Pedro Padrón, hijo. Vale con no perder. No sería malo no perder, pero yo creo que, visto lo que hay en juego, yo creo que el Oviedo necesitaría ganar. Que un empate te vale, está claro, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que se pueden dar entre el Cádiz y el Zaragoza. Si el Cádiz pierde, pero esto es un poco jugar al cuento de la lechera, pues empatarías a puntos con él. Pero yo creo que una victoria del Oviedo en el Sadar sería un golpe sobre la mesa y te permitiría incluso volver al playoff y afrontar el final con confianza por ser una segunda victoria consecutiva. Hablábamos de que quedaban 5 partidos, que era necesario 4 victorias. Pues al final el equipo tiene que demostrarlo en campos complicados. Un empatín en Pamplona yo creo que es perfecto. Para seguir ahí, con opciones. Cierra usted, le permito. Bueno, pues que gane el Sporting al Barça B y que es lo que... Y que nos eche una mano el Alcorcón en Huesca y Sandoval con el Córdoba. Ya estamos con la Santina, ya estamos pidiendo a la Santina. No, yo sobre todo porque tengo... No podemos pedir tanto. El Alcorcón me cae, es un equipo que me cae bastante bien. El Sporting lleva buenas relaciones al Alcorcón. La Santina puede para uno, pero no puede, y para el vecino, no puede ser. Quédese usted. Entonces Sporting gana los 4 partidos, ese equipo de primera. Señores, nos vamos, lo analizamos la próxima semana. Me está esperando Miguel Ángel Pino, que nos va a explicar un poquito más qué equipo trae el Barça y qué equipo se va a encontrar el Real Oviedo en Osasuna en un momento. Recta final de Juego de Dos y bueno, Miguel Ángel Pino nos tiene que analizar a los rivales del Sporting de Gijón y del Real Oviedo. Empezamos por el rival del Sporting, Pino, el Barça B, un Barça B que llega en apuros. Sí, la verdad que nadie contaba con él, ¿no? Porque pues con la inversión que hicieron tanto en la primera vuelta como en la segunda para ver si libraban el ascenso, la verdad que esa juventud del equipo
Esa falta de experiencia la pagaron. Y un entrenador que ha caído, ¿verdad? También, sí, con ¿no? malos resultados, efectivamente. Sí. El equipo base que está jugando normalmente es el Portola en la portería, Sí. Valencia lateral derecho, Cuenca de central juntamente con Costas, el que estuvo en Real Oviedo. El jugador del Celta, con Cucurella, que es el capitán, sí. el Rizos. Correcto. El lateral izquierdo, en el centro del campo Ruiz Larreta, un jugador que ficharon en su día pagando previo en dinero al Numancia. Ajá. El otro que juega con él es Moncho. En banda derecha juega un chaval que se llama Pérez. Ajá. Bueno, normalmente a lo mejor puede variar, ¿no? Depende de cómo juega fuera de casa. Después de la otra banda juega Leña, jugador de mucha calidad, que ya le tocó el primer equipo. Correcto. Y después arriba juega Natuel y Abel Ruiz. Los dos en punta, Natuel que fue cedido en esta segunda vuelta por el Betis, jugador de mucha calidad. Pero bueno, mucho me temo que para el año que viene, fracaso de la cantera, ¿no? Del Barcelona, porque después llegan a jugar en segunda división, quieren llegar al primer equipo, resulta que no son capaces de librar el descenso. Y una cantera además que había roto casi un principio bastante habitual en los filiales, de tener gente de su casa y han traído incluso cedidos de otros equipos. Sí, absolutamente para tremendo. corregir, porque se vieron que el equipo que descendía y así todos no fueron capaces de corregir y se ven abocados a bajar a No obstante, sí que es verdad, Pino, que en un momento dado, como le salga un partido, pueden complicarle la tarde a cualquiera. Calidad individual a compras a cestados, ¿no? Y si eso lo unes colectivamente, pero bueno, ya sabes que los filiales no te puedes fiar de ellos porque son capaces de lo mejor y de lo peor en un partido, por eso hay que tener mucho respeto y no darle nunca al partido que se juega contra Barcelona y que va a ser fácil, porque resulta que el que piensas que va a ser más fácil después te va a resultar el más difícil. Bien, sábado a las 8:30 de la noche, el Real Oviedo que visita el Sadar, que se va a ver a Osasuna. Miguel Ángel Pino, ¿qué podemos comentar de ese Osasuna, que ganaba en el último partido y que se ha vuelto a meter en la pelea y que de hecho si gana el Real Oviedo se colocaría por delante? Llegamos a un campo que, no sé, pero debe valer igual 30 o 40 años que no ganamos. O sea, en el Sadar, o sea, que imagínate. El Osasuna, la verdad, que en casa nos está mostrando como un equipo muy fuerte. En los últimos partidos. La afición está un poco disgustada, ¿no? Porque es un equipo de los que más invirtió para cambiar de categoría, ¿no? Fichajes de €1 millón que hubo. Y la verdad que esos fichajes no están dando el resultado que a la postre querían. Y contra el Oviedo también se van a jugar su última baza. Dos equipos que yo creo que se van a jugar el ser o no ser de meterse ahí. El Osasuna, si gana, se puede meter. Y el Oviedo, si ganamos, podemos dar un paso hacia adelante, ¿no? El equipo base que está jugando es Herrera en la portería, portero fichado del Huesca. Lateral derecho, Lío, lateral fichado del Sporting. El otro central, Aridán, a golpe talonario del Cádiz. De la melena. Sí, Miguel Fols, Flaño, que son los hermanos de la cantera. Debutó y la gente está muy contenta con él, duró mucho tiempo apartado. Lateral izquierdo va a jugar Cler. En centro del campo va a jugar viejo conocido de la afición ovidista, como es el caso de Torró. Sí. En las bandas van a jugar dos fichajes de invierno, como son Robert, que es Valencia, y Getafe, y pues lo cedieron a los Osasuna. Borja Laso del Sevilla. Miguel Torres ahí acompañando a Torró. Y después arriba dos killers, ¿no? Como son Quique, jugador que ficharon también a golpe talonario del Almería, y Sisco, jugador que, bueno, lo conocemos, muy veterano, pero siempre está ahí en boca de gol, ¿no? Y después todavía, si vas a mirar el banquillo, todavía tienen un banquillo, David Rodríguez. Pues la verdad que, no sé, es un equipo que era llamado para estar arriba, pero por las circunstancias que sean, el fútbol... Alguien me comentaba el otro día de Pamplona, Pino, que es un equipo que ha perdido un poco de identidad porque hay muy pocos futbolistas de la tierra que están jugando, ¿verdad? Sí, yo me estuve fijando esta semana en el Sport de Navarra y dicen que protestan, ¿no? Porque hay jugadores navarros, por ejemplo, que están dando resultado en otros equipos en los cuales están cedidos y que podían estar en los Osasuna haciéndolo perfectamente, ¿no? Y que no comprenden por qué ese dejadez de ceder jugadores a equipos de segunda división cuando no hacían falta. Además, jugadores que ya tenían su experiencia, inclusive algunos en la primera división el año pasado. Pero bueno, ya sabes que cada entrenador tiene sus gustos. Entró un director deportivo también nuevo, Braulio, que se incorporó del Valladolid. Y bueno, hay que respetar sus decisiones, pero ojo que del partido del domingo, o mejor dicho, del sábado, se pueden tomar decisiones importantes si son a favor, no, pero si son a la contra, alguien va a caer, eso está seguro. Bueno, pues lo analizamos el próximo lunes, la hora va a ser las 10 de la noche, vamos a estar hasta las 12 con ustedes.
Bueno, suerte para el Sporting de Gijón, suerte para el Real Oviedo. Tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches a todos.